claro, tienes un estilo caro. Yeah, cuando bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club, en mi lista la tengo en el top. Es impredecible, tiene dulce ráfagas como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento, lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé, modélame así, enamórame, pose, 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 pose. Vívetelo así, enamórame, pose, 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 pose. Modélame así, enamórame, pose, 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 pose. Vívetelo así, enamórame, pose, 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 pose. Au, au, au. Soy la evolución, la revolución, the big boss. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. The big boss. Quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene él que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Si tú supieras cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño. Este dolor me está consumiendo. Quisiera amarte sin límite de tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño y estar contigo a cada momento. Cumbia villera. En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desatadas, y que viste elegante, todos lo ven, luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar: dale guachín, sácanos a pasear.
pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lotería. Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra ni zapatillas desaltadas. Y que viste elegante, todos lo ven, luciendo sus roles, ese pibe anda bien. Pibe cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha, borracho y haragán. Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear. Pibe cantina, que andas con la coupé, lentes oscuros, ay cómo te ves. Anillos de oro, cadenas también, ya no sos el mismo, déjate de joder. Tómatela, pibe cantina. Puta. Somos luz, somos... Okay, Mira, mi nuevo peinado. Hoy utilicé ¿Por qué parece buen tipo? porque usé secador de pelo. Pero tenés algo extraño. Ya está. Listo. Trae la bandera incluida. La bandera de la comunidad. Ahí era. Secador de pelo. No. Parece esto con es- buen mitad Esto y es lo que te todo. hace especial, mira. Esto. Una polilla, pero... Pelo. El pelito de su gato, de su perro. Este es. Este es. Muy, pero muy buen día. ¡Pepuague! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Buen día! Bienvenidos a No Pensé Pasar por ¡Ya esto. llenaste todo, gordo! No falté Decile, porque Quique, no. decile, Quique. No, decí la verdad, Decile, carajo. Quique. No Decile, falté por eso. Y decía entonces, gordo dictador, ahí está, en el Zócalo. Volvió el gordo dictador. ¡Ruya está puntero, carajo!
Todos los otros se están quedando. Están quedando. ¿Cómo salió ayer Capiatá? Empató 0-0 Gonzalo. 12 de junio perdió. Perdió Capiatá y contra San Lorenzo que estaba subiendo. Ahí. Entonces, faltan 6 fechas. Líder Salvador Icar. Está cerquita. Está cerquita. Ay, ay, ay. Dos ascienden, ¿verdad? Dos ascienden. Estamos ahí, Rubio 12 de junio, pero ya le sacamos ¿Dos? 5 puntos a 12 de junio. Es el... Ahora, yo estoy pensando nomás. Espera nomás los últimos partidos. No, ahí va. cállate tú. Los últimos partidos, Guachi. Calla. ¡Pim! Espera nomás. Vamos a suspender el tema de repartir chop ahí sobre Mariscal López. ¡Será! ¡Pobre boludo! ¡Anunciate con bombo y platillo, Esa hermano! publicidad. No, pero espera. Y después si es que no viene la municipalidad de Asunción que estamos repartiendo alcohol. Y no hay intendente. No tenemos con. Vamos a hacer kilómetros nomás ya. La municipalidad está céfala Yo ahora. lo que pienso es que podemos hacer el programa ¿Cuándo de se la hizo? arboleda. Ahí chupar, le llevamos a la barra, hablamos con los jugadores. Vos Ahí, sabes. yo no me voy. Son más cambiantes Frente que a tu bola de casa. plástico. Frente a tu casa. Frente a tu casa. Frente a la casa de En José. la placita. En la placita. En la placita. En la Espera placita. un poco. No podés hacer en la placita porque ahí vos serías el mal ejemplo Claro, para la porque gente vos que ya siempre no se chupe echaste. ahí. Ah, y me van a venir encima. Obvio. Encima que no saludo a mi vecino. No, No es como su papá. Que sí era un buen tipo. que sí es un buen tipo. El ejemplar, doctor Ayala, siempre saludándole a su vecino como su hijo un tembol, la gran puta. Hola, soy Elías Hola, Papichulo. Camis, ¿Cómo te va? están? Bien, ¿y ustedes? Súbete. Tengo calor, boludo. Hace calorcito acá. Prende el aire que me puse en mi buzo. Hoy amanecimos con 6 grados. Hoy será, Yo me con costó 3. levantarme, boludo. 3 grados. 3 grados. En Cajacupé. Claro. Hija de mil. Todos se bañan acá. Sí, para venir. obvio. Yo no. A la Espera, noche para dormir y a la mañana para venir. Ay, hijo de... claro. Y después si hay acción a la noche, otra vez. ¡Te va, Salvador! El depredador de la basílica. ¿Sabes a qué hora se despierta Elías y todavía le cuesta? A las 8:30. Hoy con nomás. Entonces, ¿a qué hora te bañaste, Elías, para No, poder yo no me llegar bañé hoy. puntual? Bien. Bien, no se bañó. Yo no me bañé, no me dio el Quique tiempo. no iba se a llegar. baña desde que fue creado. Yo me baño solamente una vez al año. Ah, uy, no. Yo no iba a llegar. si me De bañaba. demonio bañarme que entré cuando vaya a vacaciones ya boludo. Un nerote, olemos, Sí, José. ya olí. Olor a, ¿sabes qué? ¿Viste? Ese gimnasio Humáguare. Sí. Ese huele la mezcla de sudor con caminó. Sí. Y Con otra vez, ese... Cuero que se está el venciendo. cuero viejo. El olor a sudor con el metal de la máquina. Hijo de Espera, puta, pero vos boludo. cómo sabés que así huele el gimnasio si vos Porque nunca una vas? vez me fui al gimnasio. Ah, Ese gimnasio de barrio. de barrio. Ese gimnasio que tiene la foto de Rocky Balboa ¿Eh? y tiene la foto de una físico-culturista tetona. Tetona. Sí o sí, eso y ahí. Y que agarran la mancuerna y la grasa ya luego Sí, medio la grasa. sale de él. Y ahora no se escucha más en los gimnasios el clank, plink, plonk. No, ya no, de aire. Vea cómo hago pecho. Ahí va. ¿Qué? Ahí está haciendo pecho. ¿Qué? ¿Qué? Eso es una cosa, Quique. Ahí Quique. estoy haciendo pecho. No, está boludo, haciendo vea. pecho, está bien, si está Ah, levantando claro, la está. cama. No se sí. puede nomás hablar tú, mi mano. Sí, pero Ahí está haciendo otra cosa, Pipi. Ahí, hace. Está Quique. Ignacio de mierda, me hiciste como el culo las manos. Pena me puedo mover, boludo. Bueno, y eso, una vez me fui a practicar boxeo. 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 El desaparecido Chute Boxe. Ah, Ahí sobre Chute ¿cómo es? Primer presidente, frente al botánico. Que había sido, era lavado de dinero. ¡De las coles! Se cerró a los 2 meses. Tan Pero- rápido le pillaron. Sí, o pilla paité, porque hicieron luego una mega estructura en Ambrena. Oye, pilla había sido una feroz. Mentira. Sí, se hicieron peleas. Ah, todo. él es del que Yo estaba. iba a competir. ¿Qué? 2014. Yo hice un boxeo, pero cuando Y era... por suerte ahí cuando se era pilló nene. y... A ver, práctica. Demonio, vení vos a hacer mi sparring. Te voy a mostrar algunas técnicas. ¿Qué? Y No, bueno, vos demonia, vos te dijo, el conductor Otaku, te está otaku. diciendo ya. dale, Taco es muy demonio, grande. dale, Dale, Niotaku, demonio. que sos gigante.
Él no pega con demonio porque él te hace vestir de pendeja y él no hace nada por el programa, boludo. Mi mamá está viendo. En primer, Está En todo cagado, ya mira su cara. en primer lugar es la posición otaku. Mano izquierda protegiendo la mandíbula siempre. Por eso vieron que Mike Tyson se mordía en la última pelea por su reflejo. Acá. Otaku, ¿cómo están? Otaku. Atención. Arranca el round número 1. A ver, está haciendo el jab, el famoso jab. No, pero alzama tu derecha. Si vas a pegar, pega para arriba, así. Tu pierna, mira tu pierna, también es importante. Tu pierna, la izquierda adelante, la derecha para atrás. ¿Cuál de los tres, José? Él es zurdo. Lo calienta. Otaku, ¿vos Bueno, sos y al zurdo? revés entonces. Al revés, tu derecha protegiendo la mandíbula. Dale. Ahí. Entonces, Le cuesta los movimientos. Ay, no. Ay, no. Ay, La no. pistola. Esto es producción. Ay, Listo, mamá. Ay, ¿De dónde no, sacaron? tío. Mira, ¡Qué José. bárbaro! Tan rápido. ¿De dónde ¿Cómo era ese sacaron? dibujito animado del Capitán Cavernícola que tenía todo lo de acá? Más o menos así, ¡Qué cambiado! Tan Khabib y Mike Tyson, boludo. Mira el Evander Holyfield de Chaco y. No, ¿cómo era el travesti ese que hizo boxeador también? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que ganó en los Juegos Olímpicos. Ah, ¿Por qué le da el guante un lindo, quilombo. ¿cómo era la que tenía el La cromosoma Argelina, X? la Argelina. Sí. Ese El le parece- Gran Cali versus Rey Mostaza. Los Cacabé y Rey Misterio. ¡Qué cambiado está Mr. T, boludo! Ay, ay, ay. ¡Dale! Vamos a relatar este. ¡Dale, relatona! Otaku versus José Ayala. Primer round. Derechazo de Ayala. Ahí está defendiendo Otaku. Otaku parece. Dale, Otaku, metele, No, Otaku. no pasa nada. Dale un jab de Dale, izquierda a la Otaku. derecha. ¡Su Con los lente! brazos, lo toma, ¡Su se cambió el lente! ¡Su lente! Pará, no hay árbitro, boludo. Ahí está el árbitro. Ahí está el árbitro. Boludo, parece la cueva de los chicos. José ahora se cree, pero antes realmente. ¡Ay, basta! José ahora se cree. Se fue a la Dale. vez. Háganse el. No venga para largo. Acá están diciendo por YouTube que se cree tanto José si antes iba para la práctica, pero como bolsa. Vale, yo hago así el round. Dale, dale. Ahora entra la chica del rap. Final de primer round. Esperen, de final. primer round. Ahora va a entrar la ring Tin, girl. tin, 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 tin. Ahí está. Ahí viene el segundo round. Más putiki, Elías, más putiki. Ahí. ¿Vos alguna vez hiciste? The Ring pero vos Girl. hiciste en UFC. lucha, UFC. Sí. Ese yo una vez edito video. Yo no me fui ganando. Claro, nomás. Dale, segundo round. Tin, 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 Entra, tin, tin, tin. entra la chica. Sí, sí, sí. Bueno, Segundo round. En realidad parece más dos amantes que se están agarrando. Se están ¿no? besando. Le va a morder la oreja. Le mordió la oreja. Hay talento, falta dónde. Qué fuerte, Shera. Ya, último Vamos. round. Entra la chica. Pasa arriba. Terminó ya. Y no, y arriba, da el fin. Ahí está la. Pero más, más cara chicos, de... más cara de. Más- Me los voy a comer a todos. Al final. O capullo, te dicen acá, peso mosca versus peso tanque de agua. Se le cayó su lente, se le cayó su lente. Hay talento, solo falta buscar dónde. Hasta rompieron el pulso del peso. El pulso es. Papi, contigo lo que pegaría el round de 40 minutos por lo menos. ¡Epa! No, papi, con los perros no aguantan ni 5 y nadie. De cuerpo a cuerpo. Nuestra modelo, Ana. La ñan de modelo. Boludo, ¿y vos te viste a vos cuando estabas peleando? Por favor, repítanle cómo estaba peleando este Aragán.
¿Para quién? ¿Para qué quién? horror. ¿Cómo era Rocky? Qué horror. Quiero decir a mi esposa que está sentada en el sofá. ¡Sofía! ¡Gané para ti! ¡Gané para ti! Boludo. Nunca. A la gran Qué pista. pela. No, güey, yo y nunca Rocky será. Yo soy el Rocky, pero de Rocky 7 ya. Rocky 8 por ahí. Bueno, Yuku, Puta, boludo. Explotó YouTube. No, ya te digo. digo. Fabi, si lees YouTube y le puedes enviar saludos a Cristian alias Vinicius Junior. Dice, buena onda. Qué cambiado que está Ibai ya nos vino a Paraguay para presentar la velada del año. Fabi, si lees YouTube, ya le saludamos. Mike Tyson de Trinidad versus Otaku de Holyfield. Mira, ese está genial. Poroto manteca versus poroto San Francisco. Flechón versus Poroto San Francisco. Porque había para los centennials, ¿verdad, Salva? Un boxeador famosísimo, Poroto Manteca le puso el gran Gustavo Com. Mentira. No, paraguayo era, No, no, es no. yankee, era pelado, blanco y Buscamos una gordo. foto del Poroto Boxeador Manteca. Poroto Era un boxeador Manteca. enorme, grande, peso completo, que más bien era un showman. El Era un showman. primero se lo llevaba así tipo medio burla y compañía, y después empezó a Contra Holyfield y todo. pelear y después llegó a pelear por título mundial, pero él era el espectáculo muchas veces de las veladas boxísticas grandes, en donde era el del preliminar y todo eso. Ahí está Poroto era. Manteca. Ese Ahí era. está. Ese era Poroto Poroto Manteca. O sea, existió Poroto Ey, igual a Manteca. José, pero pelado. José puede ser Poroto Pecu. Te parece. Manda Parece, Pecu. José. Poroto San Por locro, Francisco. No, y tengo que decir una cosa. Lloré y me encerré en mi ropero y después salí del closet. ¿Qué? Después de haber llorado. Trolo. ¿Qué? Me encerré en el ropero de mi hermana cuando Tyson perdió por primera vez contra Holyfield. Ante la mordida. Yo era fanático de Mike Tyson. Vos sabés que a mí me rompió el corazón Mike Tyson cuando se presentó contra este youtuber y se dejó ganar por lo que habían pautado. Paul Rogan, cuera. Vos sabés que ahí se rompió mi corazón porque le garrotearon, o sea, sentí que le humillaron. Sentí que vendió su dignidad por la Sí, plata. su billetera lo que fue humillada. No, ganó ni buena plata, pero el Mike Tyson, gran Mike Tyson fue en la época. ¿Cómo era que se Los llamaba el 90. primero que le ganó a Mike Tyson? Es Lennox Lewis. Lennox Lewis, ahí está. Lennox Lewis. Lennox Lewis. Pero esa gran velada. Impresionante. Eso era boxeo, boludo. Los sábados empezaba la transmisión por el SNT a las 21 horas o a las Sí, 22. a las 22. Y te mostraban todos los preliminares. Y nosotros teníamos una despensa cuando eso en Cacupé. Y todo el barrio, la tele grande ahí, y todo el barrio ahí desde las 9, no, más temprano, Moscón, Lomitao, Carú. Nosotros vendíamos ¿Qué? sangre milanesa, era el boom cuando eso. Antes de Sangre de mamá. Mila sangre entraba. milanesa, y así como salía, vendíamos con mamá vendía eso y yo vendía la cerveza a los perros. ¿verdad? Salvador. Oí la tele, una tele grande, me acuerdo. Y todo el mundo veía la pelea. Después, a eso las 11, las 12 empezaban a irse ya la gente. Nunca peleaba. Y después, que la Mike Tyson, la 1:30 por ahí. Por ahí. Bum, bum, bum. Opa, la pelea. Estar Sí. rápido. ¿verdad? 7 segundos. 7 segundos. Ahí está. Vos sabés que una vez fue de invitado a un rato más el gran Gustavo Com. Y Gustavo Com era fanático de Holyfield y de Tyson. Época dorada de la televisión, como se dice. Él estuvo ahí en ese Canal Era 9 le manda a este partido. ¿No te gusta con mucho limón? Mentira, Te le dije pusiste con la esa mierda pasada. de limón, carajo. Delicioso. Vos sabés que Gustavo Com cumplió el sueño, verle a Tyson Holyfield. Y estaba tan emocionado que quedó decepcionado por el tema de la mordida. Se suspendió todo y no pudo ver una pelea normal de ellos. Pero estuvo, creo, Estuvo. en la noche más recordada del boxeo. Estuvo Pero Mike Tyson era- estuvo ahí del ring, estuvo relatando ahí. Lo Demente. hizo. Creo que fue, no sé si la primera vez que se hizo en televisión acá en Paraguay una transmisión en vivo Sí. de un combate de boxeo desde el lugar de los hechos.
¿verdad? Ahora es muy común, te va a todos lados, pero antes no te iba así nomás. ver por ver nomás. No, antes no. Pero Mike Tyson tenía qué problemas de actitud, porque también le pegaba a su señora. No, No, Él él se fue hacía de todo. todo. A él le gustaba Roberto Carlos. Él empezó a boxear en la Din. cárcel En la para cárcel. defenderse. Y ahí aprendió Ahí, bien. sí. Todos los Oh, no sé, paraguayos José. le pegan a su señora y no por eso tienen problemas, Fabio. Sí, no, eso es verdad, eso es verdad. Me retracto. Todos, tenés no. razón. No estoy de acuerdo que sean todos. que sean- Pero no. ese, ¿cómo se llama, Salo, el dueño, el presentador que tenía su pelo así largo? Don Kim. Don Don Kim, Kim. boludo. ¿Y quién fue Gran el mafioso. Ayer salió una noticia de que el hijo de un boxeador real le partió la cara a uno de lucha libre, de estos que hacen los showcitos de lucha libre. Le liquidó 20 trompadas, le dio al man que ya Pero que no estaba es lo en el mismo, piso. No, es lo mismo. No, es lo mismo. No, pero el hijo de un boxeador fue el que le agredió a este showman en Los Ángeles. No, y también el campeón de UFC, Conor McGregor, que peleó contra Conor. el último campeón de peso pesado. Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Y Mayweather le surtió como loco. Las Claro, técnicas porque son muy distintas. Las técnicas son muy El distintas. peso del guante lo ya es distinto. Las onzas, en onzas se La calcula. misma cosa cuando competí en full contact o en artes marciales mixtas también. La técnica del boxeo es el fundamento principal. Después vos le puedes dar la patada, le puedes dar el ataque El que te da toque. el taekwondo, de repente lo que te da el full contact. Pero la técnica del boxeo es Y pensar un punto muy importante. Que ¿Cómo casi sabes? tuvimos un Tanto campeón mundial de peso mediano de boxeo. Sí. El Acá en Toro Paraguay. Jiménez, Juan claro. Carlos el Jiménez. Toro Tres Jiménez. veces peleó por el título Por el mundial. título mundial. Un día tenemos que traerle a Toro. El Toro. A Juan Carlos Jiménez tenemos que invitarle un día. No sé Y- cómo estará de salud, Torito pero... Jiménez. El Toro tiene un hijo, Torito Jiménez. Torito, sí. El Y Torito. él también hace boxeo, Él pero también a nivel Él profesional. fue nuestro Estaba re máximo. bien. El No, Toro Jiménez. Y después, representante. el que El iba a hacer máximo. la promesa, el Indio de Oro. Y que después Darío se Indio de quedó Oro acá. Azuaga, que fue campeón sudamericano, Ah, él fue sí, campeón Azuaga. mundial junior, ya supe también. Lamentablemente también, bueno, la mayoría de los boxeadores nomás tienen una historia de vida que a veces Sí. le termina. Ya vimos el ejemplo de Tyson mismo, que allá en la alta esfera. Y ni hablar de los boxeadores De esta talla parte. baja. ¿Cuántos campeones mundiales argentinos Monzón. que terminan después, cuando están en la cresta de la ola? Moria Casano, mira la sí, ¿te acuerdas? Ah, ¿Entendés? Ya. Tipo futbolista. Sí, pero los boxeadores más todavía que el futbolista. ¿En Y el serio? boxeador muchas veces no toca ni el 10% de la plata que se gana. Mm. ¿Por qué? Otro Sí, Un representante. negocio negociado. Sí, representante. Otro departamento. ¿Vos me estás jodiendo? No, Tenés que te ver estoy Rocky. jodiendo. Rocky dice que, Rocky es- bueno, se creó esta película, pero el problemita este de la cara es por una enfermedad que tenía. Silvestre Degenerativa. Stallone hace el guión de Rocky. Él vivía en la pobreza, En la pobreza extrema. extrema. Hacía Y- películas porno. Sí, hacía películas porno y todo. Y Esa parte no contaron. Encima no era Pero muy... ¿para qué tenía? No, No. al contrario, según No, yo vi el video. Silverton, su primera esposa decía que Rocky era pura pólvora, pero con la mechita corta. Era que dijo nada, pues. Era core. o sea, él le vendió a su perro. Era le un vendió a su dogo de perro. Burdeos por $300 para pagar el Para. alquiler. Y ahí termina el guión de Rocky Balboa. Hace un estudio, confía en él, hace la película. Después que fue rechazado por Claro, varios. Varias fue veces. rechazado. Hace un boom. Imagínate, el tipo de la pobreza extrema se vuelve millonario, gana un Oscar por mejor guión original y se va y le recupera a su perro. Pero Perro. esta vez le compró por $20,000, le pidió el dueño. El No, nuevo mira, dueño. y ya hizo Y el le negociado. pagó, y sí, Tuvo pero- varios problemas con su papá también. Mm. Problemas personales. Para él la base de la familia era muy importante y Esta escena es Esta es real. espectacular. Papá, el mejor Rocky 4. Y Esta otra era- vez, poner un poco Burning Heart de Survivor. Mira lo cuando que Rocky eran está esos entrenando brazos. en los Tin, murales. tin, No, tin, tin, Y esta era tin, la tin. época en los que pesoqueaban sin tanta Pero- pichi. Era más cuestión de... Porque no teníamos tantos anabólicos en esa época. No. Pero Iván Drago Pero miren lo que eran Pero esos físicos. Silvestre de Talón contó que él ligó de verdad en la escena. no, se pegaban. De verdad se peleaban, De verdad boludo. se pegaban. ¿En serio? Estuvo ahí medio convaleciendo luego. Ellos Y se al pegaban final- de verdad.
terminaron siendo mejores amigos Sylvester y Dolph Lundgren. Como 10 películas hicieron juntos después. Sí, de acción y todo. Esa película de los indestructibles, ¿no? Sí. También. 4 o 5 pero están juntos ellos. Después Ah, con cierto. Hermano de Leche con Brigitte Nielsen. Pero es otra Britney historia. Nielsen, Sí, esa es la la ex de Sylvester. Esa es otra historia. esa es la que digo por el que tenía la mechita corta. Ay, pero ella feroz pendeja. No, ¿dónde está? Ahí está. Y ahí No, Sylvester. este es temazo. Este En para la Cuando entrenar. escuchas este, ya Si no lo te reconoces. motivas con este soundtrack, ¿sabes qué? Iván Drago entrenando por computadora. Sí. Y el otro. Con leña. Ahí está, ahí está. Y después se sube al pico de la montaña de los Urales. Porque le mató a Apolo Creed. Sí, la mató a Apolo. A su amigo. Esa era la época de la Guerra Fría todavía Sí. entre Estados Unidos y Rusia y Unión Soviética, en donde los estadounidenses nos vendían el cuento de que así era la historia, que el estadounidense malos era eran el bueno Y y que el los- soviético era el malo. ¿Verdad? Y que entonces Todas las que los películas eran soviéticos era así. pura tecnología y que ellos creaban atletas, creaban Mirá. soldados universales, como se dice, y los Con estadounidenses tecnología. eran humanos. Claro. Que el humano le gana a la máquina. Claro. Y, Que el bueno le gana al malo. y lo más tembó de Rocky 4 era que le gana Rocky a Iván Drago. Y gracias a Rocky, mira lo que es ese físico. Ese es el día para tu mirá. desayuno, papá. Yo no soy así, deja de hinchar. No, No, sé. más grande ya. Lo no, que sí no. que gracias a Rocky se termina el comunismo en el mundo. Mijael Gorbachev le aplaude. Paga, Ese era Porky Ayala. Porque allá la hizo mejor. Y Balboa. Ah, Porky. Porky Balboa. Qué buena película Qué la buena. hace, boludo. Dejate de joder. No, la película de los 90 y hasta el 2000 y algo. Hasta los dibujitos. Hasta no, ni hablar. Los dibujitos de los 90 y que me pune el que quiera. Los dibujitos de los 90 son mejores que estas mierdas que salen. Totalmente de acuerdo. Sus cabecitas, una cosa que no entendés, sus ojos, no. Hasta el Muy- humor negro muy que salía trans- antes. Trans ya son ahora. Che, No pega, no pega. ahora estoy viendo por primera vez la descripción de Popu TV ¿Cuál es? ¿En dónde? en YouTube. El humor de José Ayala. ¿Qué? Ayer justamente yo publiqué y me mataba. ¿Qué humor? ¿Dónde? ¿Cuándo? La picardía de Fabi Martínez. Ajá. ¿Qué? Si es más ¿Qué? macho que... El carácter directo de Salvador. Ese sí. ¿Dónde? Las frases mordaces de Elías. Dejate de joder. ¿Qué boludo. mordaz? Ni habla el tipo. Llegan a Popu TV con no pensé. Maena te ¿Y qué? ningunearon. Como Quique. siempre. Quique. ¿Y vos, Elías, Quique? pero ya estás ahí. Como Ana. Ya siempre. estoy. Elías está, pero Quique no. Ah, pero yo ya estoy. Pues ya está. ¿Sabes cómo tendría que ser? El humor de José Ayala. No, Y pone el signo humor. de interrogación. Sí. El... La dislexia de Fabi ¿Cómo Martínez. puede ser la violencia intrafamiliar de Fabi Martínez? O los traumas de la violencia La intrafamiliar. disociación de... No, la depresión. Elías. La depresión de Elías. Las invitadas de demonio. Invitados de lujo. Y las frases célebres y groseras del loro. Quique. Quique. El productor. El yurucá de Quique. No solo eso, es que nerota ella tiene. Oye, boludo. No voy a olerte. ¿Qué dice la gente a través de A ver, YouTube? salúdenos a la gente. Ocapuyutú dice buen día, buenas, penguas gente más. Dicen acá también cuando empiezan re tarde también. Vino el gordo dictador. Si Oh. ves YouTube podés enviarle saludos a Cristian. Está copiando y pegando. Gracias, Cristian. Saludos, Hola. Cristian. Buen día, líder y muchachada. Estamos más punteros que nunca. Ayer no ¡Vamos! ganó Capiatá, empató a Que 0 está con por el morirse. Rayadito, dice. Dios mío, será. Buenos días, José, Fabi, Elías, Salva y el loro Quique Fachos, ¿cómo andan? ¡Oh! Fabi, Buen soy la día. culpable de que los yuteños seamos calentones, dicen acá. Hola, Alanite. Ayer le vieron Fachos. subir las escaleras. Ah, sí. ¿Ah? Una toma de atrás. Andy Schöner. No fue gran angular. En el ¿no? live. Sí, le vieron ahí y se volvieron todos locos. No, Y los impresionante, yuteños. cuate. No, los yuteños es gran tacudo. Uy, está Marlon de Añame. Tengo también mensajitos en Twitch. ¿O vas a leer más, Fabi? Métele por Permiso, sí. Adelante, ¡Qué adelante. educación! Qué Dice correcto. Pedro Martínez 16, tráiganle a Will para hablar del tema. Dice, Will tiene el oso espacio, chicos. No quieran meterle en Ya dos, viene Chamullo. en Hoy dos viene también. Chamullo. Miércoles. Miércoles de chamullo.
Pedro dice también, yo veía a los 6 los dibujitos animados de Jackie Chan y Rambo, un clásico. Yo también veía eso. Ninguna pelea supera la pelea entre Fabi Martínez y Telma Ortigosa. ¿Podemos ver el video ¿Qué se otra pelean, vez? en Ey. ¿Qué? ¿De qué hablan? Con No, Telma. No, Telma. sí, les Pel- cuento. ¿Quieren que les cuente cómo comenzó esa situación? Sí. Si es que tienen video, yo creo que la plataforma de YouTube me tiene que dar una condecoración porque llegó a casi 400.000 reproducciones. No, a partir de 1 millón recién. A partir de 1 millón, no, a partir de 100.000 ya hay. Suscriptores. Sí, suscriptores. Esa página tiene que recibir su chimbolo ese. Pero, cuenta así. Tiempo. Era un versus entre Talent y HR. Sí. Dos Era agencias diferentes. Dos agencias diferentes. Era un versus. Que ya no existen. Que ahora... HR sí sigue. HR sí, ¿Y el otro cuál era? Y Talents. Talents. Talents continúa, pero tiene una agencia, o sea, se diversificó. Pero ¿Quién bueno, era de Talents? de Talents era Telma Ortigosa, Judith Gamarra y no ¿No? recuerdo. ¿Quién era la, es la más? directora? Es Gerardo. Talents de barrio. No. Pero Talento estas fueron de más. épocas. Hoy nada tiene que ver todo esto que pasó. Sí. Después A la- teníamos las a lo chicas de que ibas. HR. A lo que vine fue a esto. Las chicas de HR. Estaba Ana Laura Chamorro cuando era nueva todavía en la agencia. Simone Villar. Estuve yo, estuvo Jessica Sly y no recuerdo quién más. Y era un versus entre la cantidad de chicas que habían. Y lo que yo sí recuerdo fue, y no fue si bien era un versus, no fue algo pensado. Surgió nomás. Surgió nomás al momento porque teníamos en ese entonces el caño fue en Faces, teníamos el caño al medio y teníamos que bailar sexy para hacer la presentación. Cuando a mí me toca el versus con Judith, Simpático, Brana, perdón, paréntesis. Simpático. Me mira a mí, me está contando a mí. ¿no? Ah, Como, no. como si fuese que yo. Primero, como si fuese que me interesa. Uno, ¿verdad? Y dos, como si fuese que yo haya estado ahí, ¿verdad? Le mataste, Salvador. Salvador, te estaba mirando porque vos me estabas mirando, entonces ¡Salvador! le miro a la pantalla. A ver, y después. A ver si a ellos les estamos, interesa. Faces, Caño, Noche, Faces, caño, Telma, noche. tiempo. Telma, Fabi. No, a mí me tocaba un versus con Judith Gamarra. Judith Gamarra Ah, versus Judith. Fabi. Cuando yo estoy en el caño, me acerco, o sea, me pongo detrás. Judith se sienta y se ve en el video. Ya no te miro, Salva. Se sienta en tu cara. Ella se ¿Eh? sentó al piso y se tiró para atrás como para Toquetear. hacerse una pasada sexy. Ah, Y después, cuando yo me bajo, Judith estaba acostada en el piso. Cuando yo miro la cara de Judith, ya me había sentado en su cara. espera, te sentaste en la cara de Judith Gamarra. Literal, en la cara. pero no fue así, puf, me senté, pero sí hizo una bajada del caño y ella estaba abajo. Fue explotó ese lugar, explotó, fue así una pelada mundial. Después, cuando me levanto, ya nos esparcimos, después me toca nuevamente a mí con Judith y sí, yo, cuando estábamos bailando, yo, o sea, como era un versus, lo que yo quería hacer era opacarle, básicamente, porque de eso se trataba. En lo que después, cuando Telma termina acercándose al caño, ella viene como para ayudarle a Judith. Ya, ahí ya se arma el moquete. Claro, ella vino y a ella era un 2 contra 1 y yo estaba sola, entonces lo que yo hice fue, me agarré tan fuerte del caño, me puse al medio y cuando mi cabeza razonó así, ahora o nunca, o ella o vos, decía en mi mente. Y me tuve que deshacer de una de ellas y ahí fue donde cuando yo me di cuenta que Telma se soltó del caño, ¡boom! O me caía yo. Y entre ella y yo elegí yo. Ese fue el tema, no. Y después se levantó Años y ahí después. moquete, pero. Después y el público cuando vio lo que pasó, le agarraron a Telma, ella estaba Vos le echaste luego del escenario. del escenario. Mira, core. Y los perros la atacaron como si fuese concierto rock. Traen otra vez a Telma y en ese entonces el presentador era Álvaro Mora. ¿Qué te pasó? Sí, te estamos teniendo miedo, ya no le busquen a Fabi. Álvaro Mora. Fabi, era ¿qué el pasó con conductor. Judith Gamarra? Y- ¿No están juntos? ¿No se pelearon o no se pelearon? La mezcla de y croco después eso y... fue así desencadenándose otras situaciones y casi terminó en una demanda que al final quedó ahí sin Bueno, ya está. Sin efecto. efecto. Muy bien. Muy bien.
estoy viendo. Pero se hablaban después. Contigo, Yolanda. Claro, Lo que sí. pasa en la cancha termina en la cancha. Termina en la cancha contigo, Oscar. Y voló Telma, dicen acá. Elías, fundiste todo, ¿por qué? No entiendo. ¿Eh? ¿Qué fundí? No sé. Su camioneta. A nadie lo de YouTube, todos tienen demandas por prestación alimentaria. Jamás. Los no, yuteños. A los ver el yuteños. video. ese tema. ¿Quieren ver el video de Telma? ¿Será que existe todavía? Existe todavía, tiene que estar. Los yuteños hacen el aguante en la mañana y en la tarde. ¡Viva YouTube! ¡Viva YouTube! Los yuteños. Paguen la manutención de su hijo. La otra vez en un asado estuve un poco. Estaba escuchando reunión de hombres y uno le dice al otro, Macio, mucho que ya le pasás. ¿verdad? ¿Cómo me vas a decir eso a tu hijo, carajo? Tenés que darle toda tu plata a tu hijo. No, al hijo. ¡Carajo! No, Pero, no. pero al hijo tiene que ser, no para que la mamá se vaya a pasear de shopping en shopping. Tirando factos. Mira que yo puedo hablar de eso. ¿Vos cuánto tenés? Pero ¿Cuánto vamos a hijos? dejarnos ahí, no importa. Acá me dicen, no nos olvidemos del gran Mohamed Ali, el mejor Sí, boxeador claro, de todos los Mohamed tiempos. Ali, dice. claro. ¿Cómo se llama ese Rino Bona? Ringo Bonavena. Ringo Bonavena, El argentino que peleó Curepa. contra Ali. Y después Ese. murió, le mataron en Las Vegas, Nevada. ¿Cómo le mataron? Y los gangsters. Mentira, Las Vegas, ¿por pues qué? antes Las Vegas Era fue la- una cuna de gangsters. Sí. Era la mafia y todo. Por eso se fueron al desierto para armar su ciudad Su del ciudad. pecado, ya es Y donde sí. podían apostar, podían hacer eso. El verdadero. Y ahí a Ringo Bonavena, que le gustaba apostar al amigo, le agarraron y ahí pa, 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 pa. Claro, si no pagas tu deuda, Y sí. Claro, antes, por eso se fueron también al desierto. En el desierto de Nevada hay varios, ahora ya no, ¿verdad? Pero hay varios pocitos donde hay huesitos. Donde hay huesitos. Se le enterraba ya a los muchachos, se le mataba enterrando. Vos sabés que fuera de Las Vegas, otro lugar que me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención, todavía no fui, quiero ir, Denver. Donde fue el viejo oeste. Denver, Colorado. Donde fue el viejo oeste, donde estaban los indígenas que fueron... Otakus. Que fueron los otakus, Masacrados, que pero básicamente fueron masacrados Sí. y les entregaron $20 para comprarle todo lo que fue esa parte del toda la mundo. nación. Van a la familia de Otaku. A los navajos creo que andan ahí. Los navajos, los Los siglos. otakus, oye, joder. No, anda, pobrecito. Yo que lo que quiero conocer es Atlantic City. Atlantic. Atlantic Ese City. también es ciudad, así Es ciudad. apuesta, casino, todo. Ah, de casino Sí, también. esa era la original. No conozco. Después fueron los, ahí, como dice José, después los mafiosos inventaron Las Vegas. Pero vos sabés que hoy Las Vegas, Jepurey, porque no hay Siempre mucho fue por caro, hacer. boludo. Es carísimo, Termina- una habitación te Siempre puede fue costar caro. $800 por día. Y está tú nomás. Y ¿Qué te es va? carísimo. Pero encima La Vega está en medio de un desierto, después no Y hay un te carajo juro, ahí en Nevada, la boludo. Está La experiencia- Vega y después un carajo no hay para Y hacer. es eso, tenés los casinos y después tenés Sí, porque ahora. es todo eso sí, desértico. si de por ahí vas en los hoteles, ya no termino, Salvador, te estoy contando. otra vez. En los hoteles tenés shows. Yo, por ejemplo, así de la nada, agarré un show que tienen todos los días en el hotel, en hotel cualquiera. Era un show de Bruno Mars. A la puta. Bruno Mars de TT. Tete. Tete. Porque ahí también hay a veces réplicas. No, Ahí era, se hace era mucho en todo- Tete, toda esa y onda. ponen luego los carteles de cuáles son los artistas que van a estar. Entrás, vos buscás qué artistas o qué artistas van a estar en los hoteles. Y yo recuerdo que a mí me regalaron el ingreso para ir al concierto de Bruno Mars. El señor Marlon compró el suyo, pero a mí sí me regalaron para poder publicar en Instagram cuando ya estaba allá. Recuerdo que de ese show fue, no sé, era una habitación así pequeña la que parecía cuando ibas entrando y debajo del hotel tenés como un semi-estadio donde se desarrollan los conciertos. Eso es lo bueno de Las Vegas. Y después de la pandemia estuvo así súper dejado, muchísima gente adicta por las calles. Ah, perdón, Salvador. Andaban así por carritos, con carritos. Y de la última vez que fui, carísimo y de verdad Varias no vale veces. ¿Ya la te pena. fuiste entonces? No, Y- impresionante. ella parece que No se fue a entendéis casar a más, La ¿eh? Vega. Es más, lo compró Central. Eh. Me dieron, Se Parece- casó Ah. Elvis Presley. Parece que No, se fue a no, casar a todavía. Las Vegas. Todavía. Así que quieren hacer el Circo du Soleil ahí. Ah, el Circo du Soleil también es muy bueno. Sí, esa hay Y muchísimo. la Por más ejemplo, grande el es... anillo de compromiso. Ese anillo de compromiso, Está Sí, bien. hace 12 Pero años. sin fecha. pero sin fecha. Hoy ponamos, pedazo. Claro. Ya para poner, Marlon. Claro, a mí Está bien. el que te da el anillo y no tiene fecha, ese es para tenerte nomás. Sí. Ay, perdón, José. Yo, por ejemplo, le pedí matrimonio a mi esposa en el 2011. Ok. Me casé en el 2014. Ah, ok. 3 ¿Cuánto años tiempo? pateaste. 3 años. 3 años. Y después de este año. Y ahora este año otra vez. Este año hicieron la tipo 20 renovación. años. No, Tacaño, por boludo. religioso.
Por iglesia. Iglesia. Ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios, Ese sacramento. es el que no nos invitaste. Fatal, hecho Ese así, es el invitado. que le invité a toda la gente de tercer tiempo, de farra y a ustedes no. Hijo de remil puta. A la iglesia. Fabi no, No, se queda yo en la co- misa ella. Yo me voy para cumplir. Dale, dale la dos. Barra versus Fabi Martínez. ¡Ah, que la religiosa versus la pagana! ¡Dale! ¡Dale, carajo! ¡Un sopo quiero ver! ¡Guerra Santa! Ya. ¡Qué Me voy va, o para sea! cumplir. Ah. Ustedes no se dieron cuenta de que aquí que le No. está llegando mejor la información. ¿De qué? No, Quique ya está podrido. Su mente está en las vacaciones nomás. ya. Mira, Nasa auricular. Se arregló más o menos. Más o menos está arreglado. Más o menos, pero ya está así, modo piloto automático. Sí, que tomate a mi wiki, ¿dónde está, carajo? Elías, podés hablar también si querés vos. Ah, no Si está te hablando gusta. hoy, papá. ¿Qué es lo que te pasa? Escuchan, dice acá Hey, de la gente de Twitter. César Ramírez, enfóquenle a Elías mientras Fabi habla para ver cómo disocia, dice. O sea, Ingo a Peinacore, justo quería irme a Las Vegas, pero si no hay nada interesante me voy a Piribebuy nomás. Cholo, lo ama Fabi, no gusto. puedes venir a decir que no hay nada interesante en Las Vegas. ¿Qué Les dice juro. el yuteño? Espera que porque acá tengo todavía Ay, un más todavía, mensajito de bueno. César, dice, cállate el logro que vos perdés en truco con Rubín Tiraco, ¿quién puso eso, carajo? y un conductor con carisma, dice Payaso. César Ramírez. Hubo perder truco con César Ramírez. César te ha agarrado después en el ¿Por fútbol. qué te dijo eso? César siempre está en todas. Porque jugamos truco Toby, Guille, Harley y Andy y yo. Ay, Y Andy, perdiste. le amo mandarle un saludito cuando le vea. Vos no perdés el tiempo, hermano. Dios mío. Él es mi amigo. Así nomás. mismo me dijiste a mí. Y después le chupó la boca. Sí, me succionaste la... Mentira. Los labios, hijo ¿Qué de dicen puta. los yuteños? Dice Central Rústico Salvador, dicen acá. Puede ser, si pueden hacer una demostración, no sé de qué. Y si yo ya se perdió, ahora voy a bajar más ya porque ya se perdió esa parte. Ya no tiene más sentido si leo eso. Chavito, no lee luego más casi YouTube, dice factos. Quique, ¿y vos ya pagaste la manutención de Quiquito? Dicen acá. Kikito está en la oficina de Doña Patti. De Doña Pati, que Sí, se quedó. es la jefa. De la que Ah, este es el que le deja a la gente pudiente su dinero. Es su hijo. Salvador tirando facturas para el desayuno, dice. Aguante YouTube y Fabi. Muchas mujeres usan la prestación para ellas y no gastan el dinero en los niños, dicen acá. La factoría me mete, tira salva, dice. Fabi, este es el video, ¿verdad? Preguntan y envían, creo. Ah, Me enviaron está el el link de linkeado. YouTube. Sí. A Ringo Bonavena. Lo mataron por acostarse con mujer ajena, dicen Ah, eso puede ser, acá. De la vez pasada hablando de Patty, la jefa. Le mando un besote. El piñero. ¿Qué pasó? Ajá. Estaba yo sentado en la calle, ¿verdad? Grabando un video y me dice, Sí. podemos hacer un video donde voy a hablar mal de mí. Me dice. Y yo estaba siendo funado en esos días. Y podemos hacerlo la otra semana, madre, tipo, Che, pero más funada yo. ya No te. hicimos todavía no hicimos. Y te hablan ya los bols. No, ya su camioneta no le calienta. A mí me parece que ahora los dos no me hablan más. ¡Dera! Cadera. ¿En serio? No, digo una forma de Por decir, no, culpa- pues antes siempre cuando me subía, apenas me reconocían o no, igual ya me hablaban, ¿verdad? Y ahora después de todo este tema, todo como que silencioso. Pero ¿verdad? encima vos no dijiste nada. No, yo no dije nada. Y yo, no, yo, Acá no, José lo que no dijo nada y le- puerco yo le digo, maleducado. no, parece que quedó nomás así como una onda de que... José ligó gratis. Yo dije Le defienda a Fernanda. No habla con los bol. Oye, mezcla para noticias será. Yo lo único que dije después del clipeo. Sí, hay algunas veces que uno no quiere hablar. Lomo le hicieron de gordo, le trataron. No, y después ya, este tipo no existe. Y si no existiese, no iba a salir en la noticia, hijo de puta. Yo lo que sí quiero hacer un pedido A nuevamente. ver, Tiracore, música Ta, 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 silencio. Así sigue un asado, güey. Por Yo fa- me callo. Tenés que hacer un asado. Y por defender, por defenderse. A veces cuando me gusta hablarle, sí. Dale. Yo lo que quiero pedir es que por favor las cajeras de los super no me hablen más. No me hablen más porque yo quiero hacer mis compras tranquilos. Eso no. Y si te pregunta para la factura, Y no. le das así un nomás. papelito. Papelito. ¿Verdad Y que ahora, no da gusto ahora yo voy a hablar? decir, sí, hay veces que uno no quiere hablar, ¿verdad? ¿Verdad que uno no quiere hablar? ¡Ah! O sea, ya la discrimina a las cajeras. Es
luego les tira todo Sí. ahí a las cajeras cerca de su casa. Les maltrata, hey. Va, Así piola como van a leíta, titular, va. los estos tarados de la... Hay una clásica también que dicen, antes eran pobres y ahora se creen. Porque sale en la En la tele. tele. No, yo cuando era pobre ya me creía luego. ¿Vos ya te creías cuando era Yo pobre? era recreído, siempre fui ¿Cuál fue tu momento más pobre en la vida? Así, ese momento que vos decís, mira, pobre, qué pobre que Hijo estamos. de puta. Qué buena pregunta. Millones, Qué boludo. pobre que estamos, hijo de... Millones, pero a ver. Pero ese que no tenía ni para pagar ahí, ni para comprar una empanada, algo así, un momento extremo. Y yo, por ejemplo, merendaba en el colegio Yes Yes, boludo. 500. Ah, 500 y... Ese era 500. uno, después me iba a la facultad con 5.000 guaraníes. ¿Qué estudiaste vos en la facultad? Yo, cuando eso estudiaba ingeniería en informática. Y era o merendar, o sea, desayunar, o venir otra vez a mi casa. Tener Sí. tipo... No, ayuno Y intermitente. encima, cuando eso empezaban a salir los buses, estos que tienen aire, y eso eran 3.600, creo. 3.200 Sí. creo. ¿No? Bueno, y por 5.000 no te alcanzaba, pero si te aparecía eso, esperaba el viejito. Yo me di cuenta un momento dado, qué pobre que estamos. Era cuando comenzás a sentir ya la caridad de la gente. Sí. Hacia mi Y barrio. te daban algo. Estábamos nosotros y de repente sonaba el timbre, venía mi abuela, acá traigo para el almuerzo, mi hijo, guarda que yo así. Le traían víveres. Ah, bueno, sí. Después ya me traían, me comenzaban a comprar ropa. Pero Yo vos así, eras pobre. no, nunca fuimos pobres, pero cuando mamá cae enferma de cáncer se vende todo y nos endeudamos hasta la mata y ahí era de tener día del niño, de tener era bueno, Pues vos eras vamos, chico cuando tu mamá se enfermó. Yo era preadolescente. Ah, Bueno, qué feliz cumple mi hijo, acá tenés 10.000 guaraníes. Yo, bueno, estamos bien, sí, estamos bien. Ya había ya. sido en bancarrota, ya estábamos. Pero de eso se aprende, Yo Claro. nunca lo recibí por mi cumpleaños regalo. ¿no? Hijo de puta, ese Nunca sí, te que, regalaron. ese sí que es pobreza extrema. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 16 de diciembre. Ahora ya cerquita. El tuyo No, está fin primero. de año. El mío el lunes 8 de septiembre. Y A Bien, nadie, carajo, yo a no- Y nadie. papá no tenía algo. Mamá No. luchona era tía Marga. Tener papá ya era luego muy... Vos tuviste un lujo. No, yo tuve papá, tengo todavía, gracias a Dios, papá papá. nomás, sí. Vos tenés todavía papá y mamá. Sí, gracias a Qué Dios. loco, ¿verdad? ¿Y vos, Fabi? Tu mamá Todo el pasó mundo el pensó escribir. que mi viejo ya Cierto. no estaba en esta tierra porque una chica dijo, no era como su papá era una buena Sí, persona. yo- Todo el mundo- Yo mismo quedé ahí. No, Nayara, viviste con la- Saludaba, su papá saludaba. Papá saludaba a la gente, su papá lo que era buen papá tipo. lo que era No, buen como tipo, este carajo. plaga, gordo. Y tiempo. Su papá era el máximo, Eh. el jefe. Salvador, vos ya tu papá ya, No, mi Manolo. padre ya falleció. Ya pero- estamos. Sí. Falleció papá y un año y medio después falleció mamá. Ah, se fueron, pero ellos juntos toda la vida. Toda la vida. Y Mamá de de los eso. 15 años. Híjole. Joder, 15 puta. años. Muchísimo. ¿Cuántos años estuvieron juntos? Y 50 como mínimo. Híjole, y papá y mamá cumplieron ahora la semana pasada 49 años de casado. Impresionante. Lo que Ah, 55 años. 55. se iba ese Toda gordo y una le vida. comía toda ahí la despensa a su mamá, boludo. Vos seguro le comías toda la comida a tu hermano, a tu familia ahí. No le respetaba, seguro. No, cuando eso yo era flaco. ¿Cómo era, pendejo? Sí, porque era ayuno intermitente. Nos vamos a la pausa. Enseguida más de no pensé pasar por esto, dale. Ese pibe no robó. Anti. Y sigue la cumbia. Esto es
el Tropife. ¡Tropife! ¡Se viene el Tropife, papá! El 13 de septiembre en Espacio Idesa viví una noche explosiva con los rehenes Camilo Méndez, Grupo Azteca, Grupo Callado y nuestra querida Fátima Román. Entradas en tuti.com.py, mesas al 0984 500 505, Media Partner Popular 103.1 FM. ¡Se viene el Tropife! Bueno, hasta esto, muñeco. Muñeco, le llama muñeco. Era muñeco. ¿Sabes que me fui a España? ¿Y sabes que me fui a España? Me estafaron 50.000 euros y ya cambió toda la historia. ¡Bueno! Llegó nuestro representante oficial del idioma guaraní. Tapa de Diario Popular. Mira lo que es. Mi Popu sueño. TV en 3 meses. Premiado por el programa No Pensé. No, mentira. Premiado por el relato en guaraní de los partidos de las albirrojas. Curundú a Mario Méndez y Domingo Ayala, pioneros de transmisión de partidos de nuestro Ñeeyucú. Y ya está con nosotros Domingo Shekapé. ¿Quién me robó mi ¡Dale, diario? Domingo! ¡Viva Pebé, viva Pebé! ¿Cómo se dice felicidades? ¡Viva Pebé! Aporte en Mateo, Fabi, Elías, Mateo Salvador, Domingo. para el aporte Mateo. Ay, por ahí No, va. Ahí es se segunda apagó vez Domingo. como tapa de diario, ¿eh? ¡Qué Pero cabrón! este ya es por algo un poco Positivo. mejor. El otro era por lo de Odilio. Lo Me funaron. Odilio. De Domingo, va ese inde tú, hoy me neugaité, Gina, porque cuando recibiste los 2 reconocimientos, la primera persona que vino a mi cabeza fue tu papá. Sí, No le sí, conozco, pero le puse en el cara. Ateneo, en el Ateneo fue... De de la- En lengua. el Ateneo, Mm. yo le mencioné luego a mi papá. Seguramente escuchaste vos que estaba luego también ahí. Y... ¿Tu papá estaba ahí? No, vos. Ah, estabas sí, luego eso ahí y seguramente escuchaste que le mencioné. No habrá escuchado. No, ella estaba disociando. Acá y no capaz escucha lo sí que estaba. decimos. Porque creo, escuché con... Pero, No, sí. Ah, bueno. Eh, Y ese día yo llegué a casa y él estaba, entré en la sala y le mostré el reconocimiento y oigaite hija, seo, hija. Qué Y por lo de Fíjate, ayer, hice cualquier duda de cuál la guaraní al lado. Antes a vez a Mombe Uchu vea ese esa peata. Qué gusto tener papá. Así No, me dijo, no digo- hubo presupuesto para traerla a Mario. ¿Eh? Y él ya otra vez. No tuvimos presupuesto. Mario, un genio, bro. La otra vez le Mario, conocí, le amo. bro. Lo de ayer fue el de la Secretaría de Política Lingüística, que ese reconocimiento fue para Popu por darle el espacio acá a nuestro idioma y para que llegue a más gente y esas cosas también. ¿entendés? Me gustó tu posteo. En serio que en la escuela te decían que era medio cachafá y todo eso. Yo era cachafá en la escuela. Era como cachafá. Sí, o sea, yo legalmente nunca tuve malas notas. ¿entendés? Siempre tenía 4, de 3 para arriba siempre. ¿entendés? 3 para arriba. No. No, pero en serio, yo llegué. educación física 5. Pero era casi ahí. Sí, pero era cachafá, ¿entendés? cachafá. Yo era cachafá, así, la profesora así me odiaba, ¿entendés? Pero yo siempre tenía buena nota, ese era mi tema. Yo capaz no entraba a clase, pero siempre después recuperaba todo y ponerle que yo veía algo o me enseñaban algo y a mí se me quedaba. Yo tenía esa capacidad de que yo veía y se me quedaba eso, donde yo aprendía. En el examen a mí no me esforzaba tanto pasar así como así. O sea, El que único- Narandu y voy. La única materia que me esforzaba más era matemática, pero igual pasaba. Matemática sí o sí pasaba con 3 o 2 o 3 ahí. Nunca subí más. Pero en J. Augusto fue eso. En J. Augusto. En sí. J. Augusto. Y cierto que te decían guarango porque solamente guaraní hablaba. Sí, eso fue en el tiempo de la escuela. Cuando empecé a entrar en la escuela hasta el 7º grado por ahí. Pero, Me decían guarango, me moqueteé con Por una cuanta grosero persona. te pero, decían. espera, ahí no se hablaba, perdón, y dentro de mi ignorancia pregunto, ¿no se hablaba guaraní en la escuela? No, ahí en J. Augusto la mayoría ya hablan castellano, o sea, esa la mitad es la guaraní, me indio y la mitad y cuál era la Che, guaraní. y te hacían bullying por hablar guaraní. Sí, me decían así, había profesoras y todo que me decían así, tipo, no es más guaraní. Nombre de la profesora. ¿En serio, po? Sí, pero eso fue en la escuela, en el colegio ya fue todo mejor, muchísimo mejor, o sea, ¿Y cómo se llama un compañero que te decía guarango? un compañero, Sin apellido, Tírale al solo frente. nombre. No, con apellido. había un compañero que se llamaba Kevin, su apellido ya no me acuerdo, pero Kevin. era su nombre, sí. ¿Y dónde Kevin. vive?
Mira de Diego quién te Taúl, burlaste mira. vos, Kevin. Kevin, ¿dónde está tu galardón? Yo me llegué a moquetear con él, me llegué a moquetear con 3 compañeros por ahí, por eso, porque me Muy echan bien, mucho. Dom. Si es que te ven ahora domingo, de sea, seguramente verás acá más que la foto. A vos, tipo, se burlaban de vos porque vos solamente hablabas guaraní y tipo, era, habla guaraní nomás, esa onda, pero. Sí, no, y me rechazaban porque hablaba guaraní, ¿entendés? Tipo, no hay a hablar más guaraní. Si Con querés estar campesino. con nosotros, no hable guaraní, ¿entendés? ¿En serio? Así Qué era paga Cotabuco. que son, boludo. Qué cheto de mierda. Quiero No, ver pero- quiero ver No, si no lo Viviana y vi. Carmelita o qué. Sí, eso te iba a decir. Ni Por este suerte- no es así. Por suerte yo tenía esa capacidad de tipo que bancarme. O sea, Te yo- fuiste mí a colegio es que privado y nada. Me llegaba No te a desanimaba. deprimir o algo por esas cosas, ¿entendés? Pero qué loco escuchar esto, bro. ¿Viste famoso? En los 80 o qué Salvador, era que nos retaban por Sí. decir guarango. Aparte en Por suerte- Cotabusto, por boludo. suerte yo era- Gusto, me da- ella ni... Por suerte yo era grande y lo, ¿entendés? Y ahí me defendía. Ponerle que si era chiquitito más Como y José. flaquito, escuálido, ya... Y tú, A Domingo le tenía miedo no iba a porque... poder- no iba a poder ni defenderme, ¿entendés? A Domingo le tenía miedo porque a los 10 ya tenía barba. Pero, a la puta de Quique. Su primera arruga a los 15 años ya. Y encima que yo estuve entre la espada y la pared, ponerle, porque Maraico. en la escuela a mí tipo me obligaban a hablar castellano. Añe era castellano ya, pero añe atravesado pa. Juan ahí te ve añe atravesado pa. Ella ya oye un de ahí, Ah. bailan de solución. Jaja, ogabe, hace tú se ya añe la castellano, esa añe era guaraní. Ay. Entonces, porque mi papá bueno habla Español. no habla castellano. Español. Oye, es solamente guaraní. Él viene acá a hacer un trámite, cualquier cosa, habla en guaraní, ¿entendés? Él entra en una secretaría, habla con algún secretario, cualquier cosa así, le dice, ñeñe, que están en guaraní, en Paraguay, y te dice, porque ya no entendéis la castellano, anda, ñeño, entendemos, ay, becha, así lo le dice, Ay, entra, Está bien. De ley. Pero Hace- eso hace demuestra, respetar sí. su- Y aparte demuestra la inteligencia de tu papá. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que hablan solamente guaraní muchas veces anda por una cuestión de vergüenza. No dicen que no entienden el castellano. Y ese es un gran problema también cuando se van a consultar a los hospitales. Eso, y el médico la mayoría de las veces no habla guaraní. Y el otro tiene vergüenza de decir que no entiende. Y, ¿entendiste, pa? ¿Entendiste? Sí. Y Ah, no vas a hacer... entendí. Mira, atravesado, Y ¿Por qué, atravesado, Peter. por qué, por ejemplo, nosotros solemos tener así demasiados memes así en la tele, eso de alguna persona entrevistada así que salen y hablan todo mal en guaraní y después Sí. se Rubén divulga Darío. ese video, corre Sí. ¿verdad? Porque habla todo mal. Amba, y no de la guaraní, ¿ves? No la guaraní, ¿ves? Sí, Paraguay, procura. pego ahí, ¿entendés? Sí. Oye, entiende pago la guaraní. Mañana ella la andeñe cuairo la castellano, allá. Domingo siempre me ayuda a mí a aprender. Jaupe anga ella de alguna u otra forma de aprender la castellano, la castellano, pero la andeñe cuairo pero mañana ya aparenta ser. ¿no? Sí. No, y en muchas veces también, esa es una cuestión de vergüenza. Y a los entrevistados que hablan en guaraní, siempre hay que decirle, habla en guaraní, no hay problema, explayate. Entendemos. Lastimosamente no hablamos tan bien como vos, pero habla en guaraní. Muchas veces las mejores entrevistas salen en guaraní. Sí. Sí. Los excombatientes, toditos en guaraní. Hoy nomás. ya hoy con la mitad de la guaraní legalmente. Sí. A peco para Guadalupe, con usted vende la mitad de Sharamó Le la quiero preguntar a Salvador si alguna vez un mundial ya se relató en guaraní cuando jugó la selección. En guaraní no. Pero sí, algunos siempre metemos algunos bocaditos y eso, pero así en guaraní. Pero así como hacen Mario y Domingo, ¿no? No. Va a ser la primera vez ser que la vamos a primera tener relator en guaraní. Yo antes escuchaba los relatos de Salvador y solían decir así palabras en guaraní, usaban palabras en guaraní. Ellos eran los que más usaban luego palabras en guaraní en los relatos, porque Rubén Darío, mi mamá No, quería. no saben Él Él luego. hasta ahora no sabe. No, mentira. Rubén habla muy bien el guaraní. Esa ¿Qué vez- le pasó? Rubén es concesionero, No, ¿verdad? él es pilarense. Pilarense, él habla perdón. muy bien, se crió en Pilar, después cada cupé, guaraní. El asunto es que en ese momento nomás se equivocó y los perros ya... Ya le Ese trozaron. fue el tema del clipeo. Por eso yo estoy en contra del clipeo. ¡Demonio! Ok, Se pues, queda payacho. como meme después. ¿Sabe qué pasa, Salvador? Puede ser, ¿verdad? O sea, yo creo que pasó en ese momento. Que él, viste que vos hablas todo el tiempo castellano, Exacto. castellano, y después llega un momento donde vos tenés que hablar guaraní. Él habla guaraní, ¿verdad? Pero le sorprende pues ese momento, o sea, le supera ese momento y entonces... Me pasó, tuvo un lapsus, nada más. Pero suele ocurrir. A mí mismo, a veces que acá hablo más en español, ¿verdad? Que de repente vos estás con los perros así y empezás a hablar. Y a veces sí, un término termina así como diciendo de te achetaste. ¿Verdad? No es achetarse, pero a veces por la costumbre de tanto que estamos hablando. Y ¿sabes
¿sabes qué es cierto? A mí las mejores entrevistas que llegué a hacer fue cuando vos empezás a hablar con algún futbolista, por ejemplo, así, y no le sacás nada hasta que después yo le tiro. Antes vimos iguales, yo. No, ¿sabes? Colonia 3 de febrero, guapo. Antes tú a mí, pues, coito, y ahí es donde el jugador se abre. Sí. ¿Verdad? Y antes a mí me decían, che, y ahora sí que va a haber en guaraní. Y la vez pasada, justamente Claudio me dijo, hicimos una nota a un futbolista que vino, no recuerdo dónde, que era de Tembetaril, que entró bien, este y lo otro, y le metí yo en guaraní, y se abrió y contó cosas. El chico de Itacurubí, de la selección, contó cosas que después todo el mundo aprovechó, ¿verdad? Que él le perdió Chelas a Pereira Moí, veamos, ¿entendés? Le entra por el lado sentimental, es más fácil entrarle algo. ¿Vos sabés y qué? es más Porque- sincero. Sí. Yo creo que para una, o sea, no sé si es así, ¿verdad? Pero yo creo que para tener algo bueno de una persona, pues de ahí quieran y sal, ¿sabes? Y quieran oye, yandu por ajá, y quieran por ejemplo, si él habla guaraní, vos tenés que entrarle por el lado del guaraní, ¿entendés? Y ahí le vas a abrir y él se va a sentir más cómodo y te va a contar más cosas. O sea, que Yo creo nosotros en el 2008 hicimos una serie que se llamaba Niñera de Adultos. Niñera de Y adultos. teníamos un personaje que se llamaba Coné, que hablaba solamente en guaraní, y nosotros fuimos uno de los primeros en poner, él hablaba en guaraní y traducción. Subtítulo. Y vos sabés que un año o 2 años después le cancelaron a Canal 9 porque hacían la noticia en guaraní con subtítulos. Y para mí el Sí, me subtítulo acuerdo. es lo mejor, Claro. porque así vos entendés y va, mira cómo se dice paz en guaraní. Es como cómo se- aprender inglés en Claro, otro idioma. Justamente ese tema. Esa es la técnica. Yo estaba como uno de los productores cuando eso en Canal 9, los noticieros. El tema fue de que mucha gente, cuando nosotros hacíamos noticiero en guaraní con Ramón Silva, con Juan Mongeló, después a mí me tocó me hacer acuerdo que deporte. Ujape. Primero había un noticiero en guaraní. 24 horas primera edición, comenzaba en guaraní y después continuaba en español. Yo empezaba a hacer el guaraní con Boejara, con Ramón Silva, y después con Carlos Troche y Rocío Franco hacíamos el que era en español. Y mucha gente, cuando hacíamos el guaraní, incluso se presentaban noticias y y había entrevistas en guaraní, extranjeros llamaban al canal. Extranjeros llamaban al canal, dicen que no se entendía qué es lo que estaba. Entonces ahí yo sí, es cierto, hay muchos extranjeros, y yo le dije, no solo extranjeros, hay muchos paraguayos que no Claro. tienen un carajo de guaraní. Entonces se llegó a la decisión de hacer los subtítulos. Y cayó mal cómo hacer subtítulos Sí. si es tu idioma. O sea, no hay no hay colopija que nos calce muchas veces. Pero, entonces, y así es, y la verdad, discúlpeme, pero... Y ahora lo más normal es guaraní subtitulado. Hasta el que más habla guaraní, a veces hay palabras que desconocen. Exacto. Claro. Sí o sí tenés palabras que desconoces y el subtítulo te ayuda también legalmente Claro. a entender muchas palabras. Porque así con la yiguapa, nunca te yiguapa. No, imposible. Llama notas de yiguapa, ahí nunca me ven. Imposible. Así ¿verdad? Y tú digo, vea, jala, capaz ñeñe vea y la guaraní ve. Ayer hubiera lo mitad ñe la guaraní, jala ñe cuaino, es practicar, estudiar, esa. Aprender tapuete y fácil te digo, vais a aprender inglés, portugués, francés, oye, idioma lo mitad aprendes, vais a la guaraní, ven importancia, siendo que te idioma, ñan de país, ñan de mbae, Sí. ñan de gola, ñan de cultura, la ñan botuisha, si es posible, allá. Totalmente. Porque pego la ñan de mbae. Acá están No, aportando. entiendo yo, pero qué pico, yo te juro que ¡No entendiste un carajo! no entiendo. A ver, háblame en guaraní, yo voy a traducir para que me pongan a prueba. Dale. Bueno, la castellano, a la guaraní, lo Hasta ahí, ve hasta ahí. Hay que hablar los dos idiomas, guaraní y castellano. Sí. ¿Vale? A la, lo mitad es inglés. Hablan en inglés. Un botuisha, la inglés, que esto, aquello. Bueno, la inglés es importante. El Hasta inglés ahí. es importante. Era más fácil eso. Una palabra. Tirale nada ese que tira la profesora de guaraní. La inglés Diez es importante, estrofa, pero boludo. la inglés ya estudian de o me dejan de más lugar en la vida, ¿entendés? En el sentido Pues de todo que en español habla. Ahí. Y que está bien estudiar inglés porque te da más lugar en la vida. El inglés te abre más puertas en el sentido de trabajo, de Z, hay otro tetame allá. Te va a otro O país. te vas a otro país y te va a dar trabajo, posibilidad de Está trabajar. trabajo, está laburo de conseguida, pero ñeña ahora ya aprende la ña de guaraní, había yo no ñeña en la guaraní, ya en botuisha la ña de guaraní, porque ¿Vale? Y ahí tenemos que también aprender el guaraní y tenemos que aprender bien el guaraní porque es un idioma de nuestro país.
Porque ¿Qué? Wow. Hay que engrandecer. Engrandecer. Ya tenemos. Ya entendés si es posible que la inglés no es sinónimo de un alto nivel intelectual o algo, sino que de aprender, pea. ¿Por qué? Porque te abre más puertas. Eres de Zoom de tua, de profesor mía, aprender inglés. ¿Cómo ¿Por lo qué? hace? Porque te Sí, abre sí, más sí. puertas nomás. No es porque Ahí está. vos seas una persona... Sí. No sea un arundú. Todo, Arandú. todo, Arundú la inteligencia. todo un tema Sí. es. ¿Viste Tenemos que mensajitos en Twitch para vos. ¿Ah, qué? Dice, ¿en qué vos quitabas 3? En la, ¿En qué? en En la matemática. nota. Matemática 3, pero apéndice sacó 1. Domingo de Sina, apenas de Guaranga, mamá. ¡Ave mamá la de Guaranga! ¡Ave la de Guaranga! No, dice Macape. ¿Alguna vez le hicieron bullying en el colegio? Y ya contaba. Ya se digo. Acá ¿Qué dicen los yuteños? dicen los yuteños de YouTube, Milciades Aguilera, de muchos de sus reportajes los hizo en guaraní. Así mismo. Ayer no vino José para poder aprender guaraní y desarrollarse hoy. Así mismo, dice. Tiene un canal de YouTube, Pedriño, y ahí he visto estos archivos, dicen Oh. Milciades Aguilera. Eso ya leímos, yo también estoy en contra del clipeo Salva, dice. Después, ¿qué más? Eso, después ya copian y pega. Para los de Villamorra que se hacen los chetos y que no hablan guaraní, esto va dedicado para ustedes, dice. Yo para Ité, el que habla Domingo. Yo para. ¿Vos sabés yo que para hay gente, Ité. vos sabés que hay gente en los comentarios de eso que dicen este tipo que no entiende nada porque no es digo que solo lo habla guaraní. Solo guaraní nomás lo hablas ahí. Y, o sea, que hable guaraní no significa que no entiendas Que no nada. entiendas nada. O que hable 5 idiomas no significa que entiendas todo. Acá, Totalmente. Yo tengo un amigo que habla 6 idiomas y no puede establecer en ninguno de los idiomas una conversación de 1 minuto con él. ¿Por qué? ¿Por qué va? Porque es un porque no pelotudo, tiene es un boludo. tema de no conversación. tiene- El peor políglota del mundo. Dedicó su vida a aprender idiomas, pero el tipo no sabe un carajo de nada. Tu amigo. Y es mi amigo, mi socio, yo le digo lo a él. pero vos, Son Salvador, que pelotudos, a mí me sorprende realmente que vos sabes cada cupé. Otra vez, boludo. A Te mí van me- a venir todos los galopes, Fabio, boludo. Nunca trajiste No la entienden, chipa. Pio, ustedes. Hoy Ustedes justamente estaban en el pasó- programa donde Salvador explica. Él cuando escucha Ay, el programa. La chipa. Hoy justamente pasé otra por la señora que trae que vende la mejor chipa y con butifarra, pues no todos venden chipa con butifarra ahora. Sí. Y era las 7:15 de la mañana y no estaba todavía, pero demasiado frío así. No, la Hoy hizo Oye, frío. estuvo- esa butifarra de No cada entiendo. cupé que tiene la tripa luego es más gruesita y vos agarrás. Lleno de comino. Si es tirar, si pase. Ah, No, pero un día, si le encuentro una tarde, le voy a pedir para que prepare Tipo para pedido traer. ya. Sí, porque Tipo no taturembe. le encuentro a la mañana que cuando salgo. gracias, Domingo Checape. Muchísimas gracias a Por vos, favor. José, Fabi, Salvador, Elías. Gracias, Muchísimas Domingo. Aclarana, puedo traer ese tema que ya hablamos hace rato. Ese tema que dijiste que es lo pelado con el tema del kepi. Yo, Con por los ejemplo, pelados con el... ¿Qué pasó? Bueno, salió por un clipeo ayer. clipeo De ayer. nuevo. Clipeo de la cueva, sí. Que donde yo dije. Vende, donde mentira, yo dije vende el que- clipeo. Viste que Seba me dijo. ¿Por No, qué no los te digamos. pelados? No ¿Por te qué los digamos. pelados no se bancan? ¿Vos salí de personaje? Seba Claro. dijo. ¿Por qué los pelados no se bancan su pelada y usan kepi? Que tienen que bancarse su pelada, dijo. O sea, y yo dije que por el mismo motivo por el que algunos gays no salen del closet. Y tipo, capaz y fue muy denso mi comparación, ¿verdad? Pero en algún punto pues se encuentran. ¿Por qué? Porque el pelado usa kepi porque tiene vergüenza y Lo o peor es que tiene, es cierto. tiene miedo que le digan que Ahora ya le no. critiquen, le digan pelado, esto, aquello, y le hagan chistes. Pero ¿Qué Hay gay? personas No. que- a Eso muchos no el dije. pelo le da una cuestión de seguridad. Ah, ¿no? habló de los Seguridad. gays. Hay O sea, personas que Yanito tienen un techo de homofóbico. vidrio. Un techo de vidrio, ¿entendés? Ah. Y lo mismo pasa con los gays, por ejemplo, que no salen del closet. ¿Por qué no salen del closet? Por el miedo de que le critiquen y esas cosas. Tenés que decir salvando las distancias. O sea, Aclará. Yanito, Hay muchos casos. con una vez más homofóbico. Capaz, Puta, boludo, me beso con Elías y soy homofóbico. capaz y la comparación es muy... No, pero ese tema del pelado, antes tal vez era por una cuestión de vergüenza. Hoy día más bien, porque yo por ejemplo no soy pelado y uso kepi todo el día. Desde los 14 que tengo uso de razón. Uso kepi todo el día. En la mañana, en la noche, y, No está en tampoco, tus y, ta- genes. y tampoco soy gay. Por no usar... o sea, Mi papá, por ejemplo... ¿Nunca te gustó, mi papá, Salva? por ejemplo, a mí me ¿Nunca te obliga a llamó la usar atención? kepi, así me ve así ¿Nunca te sin- picó la sin cola? kepi. hasta ahora. Y por una la kepi, y por una la kepi. O era Venezuela y por una la kepi. me Pero, dijo. pero vos ¿en qué momento vas a asumir que sí, te está quedando pelado?
Pero yo estoy asumiendo, o sea, no debió estar saliendo. Sí, pero y lo otro- asumir ya es de repente, viste famoso, el pelado, el que sufre de estar pelado. alopecia. Famoso se deja Eh. pelucita. Y se Sí, peina hacia la la gente. pelucita. ¿O en qué momento vas a asumir? Vas a decir, no, ya vieron. Me va a pelar, va. Eh. Y tengo que llegar, estoy ya pensando en eso y una hace rato ya viene rondando. Vos te Sí, estás porque poniendo eso- injerto. Pero ¿por qué? Legalmente 2 tormentas más y ya van a volar todas las No. Elco tiene pelo. Elco tiene más pelo Elco ahora. tiene pelo. Mucho más pelo que Ahora antes tenemos tiene. ¿Implante no te interesa también, Checapé? No, Gabe. Injerto Lo que tiene. pasa- ¿Por No. qué? Si No, Domingo quiero tiene una buena base de pelo. A él lo que le falta es una buena nutrición alimenticia. Hay Mira. casos- Se fue. Pero- Se fue al mismo de Bruno Pons. Señores, Y es tu guita Vamos. porque eché la tortilla y esperen. ya desde ya. No, vamos a hacer un desafío. Ya está bien ese tu órgano que tenías que Sí, ya sacarte está que te bien, está por ya está matar. Sí. Ya está bien. Hagamos un desafío. ¿Hoy qué fecha es? Hoy es 26 de agosto. Para del 2025, por si acaso. Tiempo. Para el 26 de octubre. Ay, juez, 2 meses. 2 meses. Denme 2 meses y ese pelo va a estar mucho más largo. Esa trompeta va a Ese sonar. pelo va a crecer. El pelo en promedio crece entre 1 a 2 centímetros. Y el pelo de Domingo para octubre, con estas vitaminas que son un complemento alimenticio, no vienen a ser una... Sustitución. Ya no te miro, Salvador, porque lo que pasa es que yo le veo la cabeza a él, pero yo siento que el calvo es Salva. Pero Uf. Bueno, está tirando unos centros, hermano. 2 meses. ¿Verdad? Yo acá me estoy quedando pelado, mira. ¿No ven acá? Pero eso Pero es ya hemos normal hablado de en todo ustedes, pelado. chicos. Esperan a dejarle hablar toda conseguida y en ese suplemento. No, pero es que ya Apecheada. viene, Pero es que una viene cosita nomás caos se y toma. todavía no va a ser. Se viene la repe del programa les- que no terminó todavía. Tienen que ver ustedes qué necesitan ver, pero vean ya Sí. hoy para que vean que cómo está su pelo y cómo va a estar dentro de 2 meses. Checapé, ¿sabe qué? Muchísimo pelo que tiene. Ya ponen la canje en esa clínica de recuperación de cabello. Yo tengo uno, Por- pero nunca usé. En serio, ese te ponen ahí. ¿Por qué tenés no que usas, cuidar. Salva? No. Encima tenés la Miren, no le opción. gusta, Hasta que pues. se me caiga el Pero, último Salvador, pelo. vos tenés pelo, luego. Pero no es para que se les caiga. Ay, No, yo Dios quiero mío. efectivo, le dije. Ah. Sí. Ah. Pero imagínate, será. vos tenés encima, ¿sabes cómo es? Si vos querés pelo lacio, te sacan el pelito de la espalda y tic, tic, tic. Y si querés pelo enrulado, del culo. Del culo. Pega la faca. Pero se hace, se hace. ¿Y cuándo vas a asumir el otro? ¿Cuál? El que te pica la cola. Salvador, siguiendo los caminos de Bruno, se puso injerto y después comió traba. No dijo traba, dijo salsas. Gracias, Checapé. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes por el Voto espacio. colorado. ya yo en San Bebé, ya topata coeno. Te digo nomás, vos sos de lo Tranqui, nuestro. tranqui, tranqui. Sos todavía lo nuestro. Ya yo el Está Santa a punto de, pero Ya sos yo todavía. topata boco y te gabe. Ya yo el Santa está Pepo Ibe. Domingo, ¿te animarías un beso con Elías en la fuera. mejilla? No, Mejilla no va como. no, No, Chun, 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 este es chun, el Judas del beso. No Ya vi, falta lo ya que vi se cómo quedó Ariel la última vez. ¿Y yo? Y... ¿Ya viste? Sí. No, pero ahora va a ser solo Lo en la peor es que le mejilla. gustó. Solo en la mejilla va Pero a ser. Ariel activa lo del motor híbrido de Bueno, noche. aunque hay otro que dice, wow, sí le voy a dar piquito, no en la mejilla, Yanita. No, ya un Chau, chau, piquito. chau, chau. Chao, Checapé. Chao, Domínguez. Chao, Domingo. ¿Dónde se pone mi diario? Toma. Ah, No, gracias, líder. vos me robaste mi diario. Ahí está. Y yo te robé otra vez. Cuando Ah, estabas hablando. tapa de Diario Popular de Alemania. Tapa de Sí, 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 diaria. sí. Cari decepcionada. Ellos se fijan en las mujeres fáciles nomás. Esta es la novela de Otaku. Página 11. Creo que tenemos que leer esto. Dice, Cari. Sí. Ahí, mira mi boca. Y mira, justito ahí abajo está Indio Rubio. Cari, ¿estás decepcionada del amor?
No sé si decepcionada, pero a veces me parece irónico que una mujer como yo no tenga suerte en el amor. Otaku. Soy trabajadora, no me gusta farrear ni tomar, sé cocinar, estoy linda todo el tiempo. Pero parece que los hombres andan buscando mujeres, todo lo contrario a eso nomás luego. Pero bueno, son cosas que pasan, ja, 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 ja. Los hombres huyen de las mujeres todoterreno. Puede ser que le dé miedo enfrentarse a mujeres independientes con carácter inteligente, es por eso que se fijan en la más fácil, en mi conclusión, porque no entiendo cómo somos las mujeres todoterreno, andamos solteras, los hombres de buena calidad también en la vida de extinción, jajaja. Pero en fin, esa es la realidad, yo soy la única que se queja por eso, tengo amigas que son mujerazas, pero tampoco tienen suerte en el amor. Ya. Yo tengo Página que, 12. ¿Por qué le así en X2 de WhatsApp? tengo que apoyar la moción dos. de Karina. Ah, Porque la gente, así sí, los Marlon. hombres que valen la pena, tanto hombres como mujeres, están solos o a veces tienen personas que les juegan. Es porque esas personas son las problemáticas, las personas que eligen. Son las personas problemáticas que no quieren tener un compromiso. Pero Es que dentro... uno elige pensando que es algo y después resulta ser otra cosa. No, pero Ape con la T, imagina, es la puntual de la información que la gente no se compromete, se ve y más. No solo con ella, hay mucha gente, mujeres y hombres. Indistinto. Marlon. No, pero sí, ella siempre Queremos elige. fecha. Tenemos Z, Yo le digo Marlon. siempre pea. Pea, carruajes a elegir. Ese es Vea un la T, patrón imagina. que ella tiene que ver porque Claro. está repitiendo. Vea la T, imagina, Ape. Para Va, es para Salvador. Salvador va a tirar facto. Atención. La voz de la experiencia. Página Momentos. 12, página 12. Página 12. ¡Dale pues, demonio, carajo! Mis bizcochitos. Tiró ya trae un dardo. Dice, alquilo chuli para todos mis caprichos más intensos. ¿Qué? ¿Qué significa para vos eso de alquilar un hombre? Le preguntaron. Tener uno que sea mío por horas, que camine conmigo y que después me cumpla hasta el último capricho. ¿Vos te alquilarías, por ejemplo, José? ¿Alquilar para qué? Para la Para mis cumplirle bizcochito. el capricho a alguien. O sea, gigoló. ¿Sí? No, ¿Sí? no. Sí. No. ¿Sí? ¿O no? Es un trabajo. ¿De qué? ¿Y en qué consiste el trabajo? Y gigoló me suena a, no sé. Digo, no a- es prostituto. Prostituto. Prostituto, No, te a mí pasa suena- que le rompes. me suena a gogó por ahí, ¿entendés? No, Bueno, es un corto. damo de compañía. el A gigoló. gogó de pelo Y por ahí. ella quiere un damo de compañía. Que le Dice, acompañe en todos lados y ¿qué que se- pero le cumpla también. Sí, ¿qué sería lo primero que le pediría? Le preguntaron y dije que me tome de la cintura y que me haga sentir que soy la dueña de la calle. Ay, llamarle a ese Men of the World. Después en privado que me devore entera la... Otaku, cabrón. Otaku. Ya iba a estar disfrutando de Sería, eso. a ver, ¿te dejarías alquilar, José? El contacto. No, ¿para qué, Pico? Si yo ya estoy totalmente comprado. Y si Yo Sofía ya no te soy dice- comprado. Sofi, Ella ¿cómo ya mira? compró pura sangre. Ay, Ella guácala. ya tiene pura sangre cemental comprado y cerrado. Pura sangre, pero ¿Sabes qué? polizo. Lo que yo estoy leyendo acá para sumar a lo de Elías y que lastimosamente acá Salvador ya está comprado también porque lo que ella quiere es alguien que tenga la lengua suelta y que le haga el círculo sin cero miedo, dice Así acá. está diciendo que vos. Lean nomás. Ah, lean, dice acá. Resistencia, lengua suelta, que le dé vueltita y cero miedo a mis ganas. Si se anima todo, le renuevo el contrato, dice. Si se anima todo... Ay, ¿viste? Epa, y ahí hablando de página 13, Ajá. lo dijo Ainara Ábalos. No tengo la culpa que me miren los partidos. Ella pico ya otra vez. ¿no? Dicen que atraes a los que no deberías. ¿Cómo lo explicas? Yo no salgo a buscar. Solo camino. Pero parece que mi fuego se siente a kilómetros. ¿Qué es lo que más enciende tu lado fogoso? La adrenalina. De saber que me desean aunque no deberían tocarme. Si un hombre prohibido se te acerca demasiado, ¿cómo reaccionas? Y le dejo llegar. Y después decido si juego con fuego o lo apago con hielo. Hija de Qué malísima la tres. madre de Dios. Mira. Bueno, Déjate continúo yo. juego, loco. ¿Qué sentís cuando esos hombres prohibidos te recorren con la mirada? Placer.
Porque sé que, Y levanta su mano. porque sé que fantasean conmigo, aunque duerman con otra. Y pone su cara de Jigsaw. ¿Te gusta jugar con esa tensión peligrosa, Ainara? Claro, me excita verlo sudar intentando resistirse. No, hermoso. Bueno, no dijo un carajo. Yo tengo noticia en la página 14. Página 14. Sí. Dora tiene chupete de adultos. Sí, yo quiero. No, tranquilo, Janito. Pero No, es esperen. No salga de personaje. De serie le dejo tema. solamente la cara. Este tema de los chupetes se puso de moda. Hay chupetes desde 10.000 hasta 500.000 guaraníes. Es un chupete antiestrés. La simpática conductora de la mañana de Unicanal confesó el otro día que ella tiene un chupete para adultos. Fue cuando comenzaron a contar sobre la información de que los chupetes de adultos están muy de moda, a lo que ella confesó que tenía uno y el Pop Una Soy Media se comunicó con ella, con la periodista, dando ciertos detalles. Y le preguntan lo siguiente. Dora, ¿cierto que vos tenés un chupete para adultos de esos que ahora se usan supuestamente? Le preguntan. Y Dora responde, ja, sí, tengo, estoy re a la moda con todo siempre. ¿Cómo fue la historia? Le preguntan. En el cumpleaños de una amiga pusieron en la piñata y justo agarré yo, dijo. Ah, cierto, ella contó que se fue a un baby shower. ¿Solés usar ja? Sí, tuve que probar, dice Dora. Y eso es para la ansiedad o para el estrés, ¿verdad? Así dicen, esa es la tendencia internacional, dicen. Pero no te descomponen los dientes. Tengo la teoría de que con el tiempo, quizás sí, si no uso mucho, fue por una curiosidad. No uso mucho, fue por una cuestión de curiosidad. ¿Y tu novio qué te dijo? Se ríe de mis ocurrencias, dice. ¿Recomendarías a los demás? Sí, no hace mal. Hasta donde yo sé, siempre hay que probar cositas nuevas. Sí. Página 14 otra vez. Sí. Tenemos ahí abajito una noticia. Abajito está la noticia. Purea por su nueva cocina. Dice, José Ayala estuvo pureando este fin de semana por cómo quedó la remodelación de su cocina. El conductor de la Popu TV mostró a través de sus redes el antes y el después de la remodelación. Dijo que hizo un préstamo para enchular su cocina y también su terraza, que ahora se ve re purete. ¿Cuánto te costó, José? ¿Cuánto te Si puedes costó? tirar los ¿Cuál? datos. Ambos los dos. Ambos los dos. Todo. Y iba a ser 150 millones y pasó a 200 millones. Ah, mira, picantito, picantito. Ya Por saben 5 ahora. años mi alma pertenece al banco. Pero por lo menos tu casa ya es tuya. Ya es mía. Y disfrutas tu cocina. Y eso. Y disfruto mi terraza. Y su terraza. Y... Calidad de vida para seguir trabajando. Exactamente. No Entonces, tenés que hacer demasiado ejercicio. Ahí tenés tu cardio. ahí nomás ya, ahí nomás. cardio la escalera para bajar mi cervecita. Ahí está, me subo, me bajo, todo tranquilo. Tienes que invitarnos a tu terraza, Le carajo. invité a mi terraza, después demonios mean el auto de Llanito. todo. Yo me den bola la próxima. Ahora, boludo. ahora la plaza lo que hay que mejorar. La plaza quiero comprar un ¿Querés jueguito comprar la nuevo. plaza? Ah. No, un jueguito nuevo para la criatura, pero GP caca. Yo ¿Qué quiero querés? saber si de verdad hay criaturas que se van ahí, boludo. Bol- Quiero comprar uno, pero 23 años una tenés, Marco. donación. Vean, po, hay que mostrar primero lo que es tu plaza. Una vereda, boludo. Legalmente, Una plaza. Es una plaza lineal. hay que mostrar primero. Porque Poné la la gente, bola. yo, foto. Mostra la foto con el taller hermoso. yo Porque la gente va a siento pensar que es una que- plaza de Sí. verdad. Exacto, lo que Es dice una que plaza. yo siento que la gente debe pensar que es la plaza y Pero Y no, no es. Estamos comenzando, pero tengo que pagar 4 millones para un jueguito para la criatura. Y Mira, para acá, por carajo, ejemplo. para eso tenés 3 programas. Mira, acá voy a pasar una foto. Dale. Ah, ya pasé, no pensé pasar por esto. en el grupo donde de yo la- no estoy. ¿Por qué vos saliste? ¿Por qué saliste? Voy a Me traer quitó. plata. Problema con Productor. demonios, ya es. De Dora simpática dicen acá en el chat. Ay, porque no es más Dora seria. Hay que ser rápido, papá. Los baches. Ahí está. Ahora, página 20. Ahí, mira lo que es. Papá. Esa es la plaza. Mira lo No, que es. este- Espera. Taller hermoso, la criatura. Esta foto es Esa es la Photoshop, plaza. Él No, retrucó. esa es la Fabi, plaza. no creas, por favor, no Esa es la creas. plaza. Boludo, linda la plaza, boludo. Ahí está. Espera, la plaza es un redondito, así que termina en la esquina de tu casa. Y es un medio, una línea, porque es al lado de la vía del tren. ¿Una línea? ¡No! ¿Qué? No.
No, es ni redondito. Che, vamos a hacer un programa con los niños, boludo. Qué Ahí es el fuerte. programa del día de la primavera. Y Qué podemos lindo. hacer, si sube Rubio Ñu, podemos No, hacer no, desde no, la no, plaza. no, mentira, O mentira. desde la arboleda. Ya no te creemos más, son más cambiantes que una pelota de ¿Por qué? plástico. ¿Por qué? Y el repartita con apejina vereda ver la cerveza con gaña No, vamos a hacer chocolatada para la criatura. No, al fin. Qué lindo está Edwin Chocolatada Stoller. y juguete. Al Este, final. está lindo Edwin Stoller. Está lindo. ¿Por ¿Te qué? gusta, Edwin? Acá, no, le acá veo. sale un anuncio Acá le de veo. Platea. Platea Informativa se llama ahora. Ay, Lunes a antes era viernes, Platea 12 horas. Deportivo. Ahí, gato. Ahí está Jorge nuestro amigo Cheche, Gato. Juliana Tewe y Edwin Stoller. Edwin Stoller. Ah, Decile mira. algo a Edwin, que acá es la dupla de Salva. No, ¿Eh? Decile. yo no hago esas cosas, chicos. Mira que- Yo le banco a Edwin. Pero ya cambié. Ya ¿Ya cambiaste? Muy Sí, bien. también después te morfaste medio canal. José. Página 23. Página 23. Sí. El humo, ¿cómo está el humo? Los candidatos de Olimpia. Qué buena terapia. Dios mío. Ayer, Muchacha. ayer cuando ya era... No, espera, 25 minutos después de la renuncia de Díaz, ya hay algunos que publican, mañana será presentado fulano de tal como nuevo técnico de Olimpia. Le escuché a uno que es tu camada que ya dijo. No. ¿no? Ayer a la siesta, no, ese fue el domingo, durante el partido de Cerro, uno ya publicó lo en su Twitter y pegamos ahí en su radio, ya dijeron. Después ayer, cada Ayer- programa de la siesta era un... Ever Almeida será presentado esta tarde como note. A los 20 minutos. Sí, Julio ese. César Cáceres será presentado a Yo los escuché uno, 90% alta fuente. 90%. Julio César Cáceres va a ser presentado ahora, en minutos. Escuché, una leyenda viviente vuelve al club. Bueno, Ever Almeida. Muchacha. a ver, ese 90% es si de repente cuando hay una negociación puede caer. Pero eso es asegurar, fulano, esta tarde va a ser. Y a los 20 minutos tenés que tragarte eso. Y después, cuando vos digas entonces, esto siempre le suelo decir a los que estudiaban antes conmigo cuando yo hacía curso de periodismo deportivo. Volvés, Salva. Cuando vos tirás hoy, después, cuando vos digas, cuando tengas de verdad una primicia, ¿quién te va a creer? Easy. El La pastorcito mentiroso. credibilidad es Exacto. lo único que tiene el periodista, y eso no es solamente deportivo, es la credibilidad. Que acá dentro de 10 años la gente, no, si fulano dijo, Es más verdad. probable que es cierto. A la pucha, no estoy de acuerdo con su opinión, pero respeto su opinión. La credibilidad es lo único que el periodista deportivo lleva al cajón. Ni siquiera plata ni nada por el estilo. Nunca voy a creer que soy de Cacupé y con eso me retiro al barrio. Dios mío. El Yo técnico también. de Olimpia. ¿Eh? Ahí Ahí con está, ahí relación. está, le Oye, sacaron, Mosé. el director deportivo. Y ayer también ya estaban diciendo que Coto va a renunciar. Mosé, Coto va a ¿sabes renunciar. quién tiene que ser el técnico de nuestro glorioso Olimpia? ¿Quién? El querido Luis Ya Cubilla. falleció, ¿no? Luis Cubilla, Estúpido. querido ganador de 2 Copas Ya Libertadores. Pero falleció. el querido negro Cubillaco ya falleció. El Falleció ya. glorioso. sí. Uy, boludo. Es como uno que dijo la leyenda viviente. La leyenda viviente. No tener, Osvaldo no tener, Domínguez. no tener nada, ¿cómo era? Ni para atarle los cordones a la leyenda A la viviente leyenda. Osvaldo Domínguez. Tranquila nomás, leyenda Quique, viviente. tranquilo. A propósito, pues fue Pero ¿sabes qué? No nos lleven a Gatuso Mareco. Eso no me lo voy a decir. Gatuso Mareco, ¿quién es El ese? técnico de Rubio Ñu, papá. Mentira. Gatuso Mareco. Pobre boludo. Prohibido. El técnico del Triqui. No. No, José Arrua. O sea, el hijo José del Nino Arrua, qué Arrua, capo. boludo. José Arrua. Tercero está. Como siempre, ayer, bueno, él, lo que pasa es que es un hombre muy vinculado a Cerro Porteño. Sí. Y en cualquier En cualquier momento. el hincha, nos le preguntamos ayer justamente qué siente él que los hinchas de Cerro en las redes, y dijo, Claro. para mí es un orgullo, una satisfacción, me pone muy contento porque él fue jugador de Cerro también, ¿verdad? Pero su papá una historia en Cerro y él viene haciendo bien las cosas. Sí. Que pucha con lo que tiene Pero Trinidense. impresionante. José Arrua y de verdad Norman Rieder. Norman. Qué pucha será lo que hicieron con Trinidense. Armaron un equipazo de llevarlo a Jonathan Santana también como gerente deportivo. Impresionante, realmente. Y pensar que Norman Rieder es del ámbito del rock, después estuvo metido mucho porque él es ingeniero agrónomo, creo. Y ahí ahora Es vocalista de- incursionando, sí, O sea incursionando. que da mucho gusto hablar con Norman, porque cada vez que habla con él, por ejemplo, él te habla más bien como que está manejando su empresa. Sí. Él tiene una empresa. Claro.
te habla así, no, los recursos humanos tenés que tenerlo de esta manera, vos tenés que hacer tu presupuesto de acuerdo a lo que sabes que te va a entrar, por eso, o sea, explicando exactamente como si fuera una empresa chiquita, cómo puede ir creciendo la empresa, y maneja de esa manera, Rini. Y la misma cosa Ameliano. Ameliano así mismo también. Impresionante ahora todo lo que tiene. Bueno, 11:36, demonios, ¿qué hacemos? ¿Pausa? Pausa. Tenemos que despedirlo ya a nuestro líder, ya Salvador Icar. Viene la profe. Viene la profe. ¡Epa! Viene la Moejana. La Moejana, esta es la Guaraní. Sí, en el siguiente bloque mucho Cheto más. Mal viene también. Cheto Mal. Pesado, eso me queda sin laburar. Dale. No. Cada noche desperté pensando en vos y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. En una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor seguirán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. En una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Este es el color de tu corazón. Red, 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 red. Sabes que de niño yo decía que algún día me casaría con vos. Tú eres desde niña el sol que ilumina mi camino y me llenas de pasión. Pero me duele no tenerte a mi lado, amor. Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo juramos amar siempre. Tú y yo somos dos adolescentes que se aman. Tú y yo juramos amarnos por siempre. Tú y yo nos amamos. Y esto para un amigo, Rubén. Sabes que de niño yo decía que algún día me casaría. ¡Vamos los hippies! Cumbia gedienta con los Reyes. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo jete. No muevas esa cuna, no despertas el nene. Con esa caminata no precisas bailar. Tú mueves esa cola de aquí para allá. No muevas esa cuna que yo me pongo
Tropifest. 13 de septiembre en el espacio IDESA vas a vivir una noche explosiva con los rehenes Camilo Méndez, Grupo Azteca, Grupo Callado y la querida Fátima Román. Entradas en tuti.com.py. Mesas, reserva para las mesas al 098-4500-505. Media Partner Popular 103.1 FM. Tropifest. ¿Qué dice la gente? Primero a través de Twitch. Los Twitch. Twitcheros. Dice Máximo Décimo, qué denigrante cómo sale Llanito. Qué denigrante cómo sale Llanito. Ah, porque Por abajo. Y Después- bueno, que vamos a poner Y- ya una puerta. Y mientras estábamos en la pausa, yo estaba hablando con Fabi y acá dice César, Elías seguro le dice a Fabi, mira la foto de este nepe que enviaron. Así comparan su galería de fotos nepe y mentira. Tengo un video que me mandaron. En Le serio, voy a rebajón, hey. Ni a Le Down se animó a tantos, hey, por denigrarse. Mira un poco este Tú que me le tenía enviaron. más dignidad. Le tenía más dignidad. Qué horror, Fabi. No, y Ella me muestra nomás. Nepe, sí. yo no quiero ver fotos de Nepe. en Instagram. No quiero ver yo fotos ¡La de profe, boluda! ¿Por qué hacen eso, profesora? Ya está mal. Vamos a esperar, no disocie, espera. Ahora tus comentarios. Mensaje a través de YouTube. Dice, una vereda es para esa plaza, por favor. En vez de jueguitos, se compren una Play 5. Epa. Ahí siempre hacemos la reunión frente a la casa del gordo dictador todos los días en la tardecita de noche, dice. gordo dictador. Te preparo un proyectito de la Plaza Lineal, José, y después faltaría la mano de obra y el material, nomás ya colaboración, lo mitad, dice. Qué mentiras que proliferan. ¿Qué? Qué capos del anticipo, exclusiva y bombazo, dicen otra vez. Es por salva. Están con todo, los genios del anticipo, la primicia, el bombazo y la exclusiva Cierto. somos nosotros. Norman, gran cantante y amigo. Capo, Norman. Último momento, entradas agotadas para el partido del Albirroja ante Ecuador, Sí, ya quedaban dicen. poquitas. Yo no sí, tengo ya todavía. Quedaban poquitísimas. Ayer se pusieron a la venta y... Off ya hoy. Off. Gen transmite, ¿verdad? Porque yo no voy a Gente estar. Erasmit. Ay, verdad. Ay, No hola, voy a estar Cheti. hoy. Llegó Cheti, señores. No puedo creer, estoy demasiado emocionado porque tipo estamos tan cerca de estar otra vez en el Mundial y Sí, hay boludo. muchos pibes que en serio no les vieron a jugar a la selección ¿Vos paraguaya en el cuántos años Mundial. tenías? Vos eras adolescente en el 2010. Sí, o sea, yo ahora tengo 27 en Hija cada de mil, tenías 13 años por ahí. 13 años por ahí tenía. Fabi, nosotros vamos a ir a la cancha. Nosotros tenemos que ir a la Pero cancha. no tenemos entrada. Ese tema queda contigo. En tus manos estamos, Elias. ¡Polka! Voy a practicar. Arriba, la muchachada, la gran... ¿No? ¿Qué? Váyanse, imagínense en Irucuera. Juan Agina o faltara 15. Cállate, Ari. O faltara 15 minutos para las 12 del mediodía. En guaraní Co- Mocoy Ara. Jaro Saludamita. Oren Boejara. Porfiria Orrego Maiteín Boejara. Baeza Bande Cohen. Maite iyo aite mbaixaba peneko epe Vale, hamaremaba mate. vendúa ahora. kopukoea veipe Dije bien martes. aracoin. Aracol. Aracón. Mocoy Ara. Añaracope, weón. Es posible. O pata la aro. O pata la aro. Opama lo uipotu matayu. Potu matayu. Hakuro. Getala. No. Laro Roita en la semana entera. Ro Hey. uita. Ro huerecota, Ñandero uita, ñandero uita. ñandero Ara poco uita. indu llave. Moco- Ara poco Ahora poco indu qué pucucue. Qué difícil son los días, profe. ¿Qué tal, profe? Te voy a hablar por respeto al guaraní, te voy a saludar en castellano porque estoy matando el guaraní. Profe, qué gusto tenerte otra vez. Y por ahí terei, hasha veía ugai terei y me depende a putepe. Ñande guarani ara gente. Ya el idioma fue ayer. Vos ayer recibiste un reconocimiento, ¿verdad? En Nahaniri. ¿No? ¿Estuviste? Ya antes reconocimiento habe, ya ya kwa habe aha. Ah. Aha teatro municipal pe pujare habe y pujare ve Ateneo pe curioso embajador Jake Kenson.
Ah, oye, me habéis supe Ateneo, oye, me apeña Neiro, Fabi Martínez, ¿ves? Amiga solidaria del Amigos Guaraní. solidarios del Ateneo de Lengua y mira. Cultura Guaraní. ¿Y en el teatro qué hubo? Teatro, pero oye, Shakakuri, es hace pura hey, se lanzó un disco, una biblioteca virtual, Orecoa Poesía, Cuera, oye, esa hangoy que todos ese que upepe, 15.000 poesías, oye, publicadas en forma virtual, ahorita ahí en papel. Jace Keyson era, no sé, porque Keyson y apellido, el ex embajador de los Estados Ex embajador. Eo Poikuri y CD, Orecoa 12, música, veía, Eo pura hey guaranime, oye, pope tení pura hey guaranime, soldado, chaco, peguare. Él se hizo muy conocido porque Una él música canta, guaraní. No, él Canta canta guaraní. guaraní, todo le encanta. O pura hey Rebeca Ramendi indi pujarea veiner en dape ayu, reservista pura hey, bojapu pura hey. Le gusta entonces al ex embajador del guaraní. Se enamoró. Oye, voy a ver guaranime. Ni chene. Ima veí algunas cosas. Este diango aveí na ejército ara. Aveía con Este día. Coanga veí. Ejército, día del Coanga. ejército. Con este día No. 26. Ahora veía No, 26 de José agosto. Asunción Flores Areñoy. Hoy pero es aniversario porque José cuando Asunción Flores. nació Mariscal López, el día del ejército paraguayo. Hoy el natalicio, entonces. Natalicio, José José Asunción, Asunción Flores. creador de la Guarania. De las Fuerzas Armadas Creador de la de la Nación. Guarania. Día 26. Entonces, Del 27. entonces el natalicio del Mariscal López. ¿Cómo se dice ¿Baila actor? Mojara? natalicio? Actor. No, no andáis por yo. Dorecoila. Ella se cana, dice. Dorecoy la Actor, traducción. Actor. Actor Ara. No, 24 de julio, cuate. Qué loco. Y acá mandaron. Día de la Armada Paraguaya. Sí, de la Armada Paraguaya. Fuerzas Armadas de la Nación, 26 de agosto hoy. ¡A servir o morir! Sí, la felicidad. Acá dice, Abnegación. te jodieron, Fabi. El Día de la Armada Paraguaya se celebra el 12 de septiembre en honor a la patrona Estela Maris. Y acá están enviando en el grupo de mi familia que tengo un militar ahí en el grupo. Acá dice en Boejara Jaanga Cuava, actor. Ojangaba, Ojangaba es el Imitador. actor. Perdón, nace Manduain de cor. No, no hay problema, vamos No, a esto Wow. ya va, esta Upear profesora. en teatro que ya ellos han gao. Años angajara o ñojanga es imitar, es el actor. Seballano Ñojenga. De Cuando vos pueda, ya sos te abre, profesora. jangador. Angaba. Angador. Hoy es el Día del Actor. Hoy es el día del actor. Felicidades. Felicidades. Estamos nominados. ¿Dónde está nominado? Premios EDA. A recordar mi mente. Janito está nominado en una obra de teatro. Sí, estamos nominados en Ya está. Anatomía. Ahí está José. Mejor actor. Mejor actor. Interpretación en un Papel principal. Mira, papel po, principal. que cambiado con el bigote. Barbo sos. Ahí, abajo. Bueno, un gran saludo a todo el equipo de Farra. Está tan nominado. De bigote y pelo lacio. Mira. Hugo José. Mata, actorazo. El gordito El de gordito abajo. y de saco. Emilio también en gran Eh. actor. De viuda por error. De viudo por error. Ahí estamos. Gracias. Mira, premio EDA. Eric Guerre. Esa también me fui a ver. gusto. Finca La Fe. Nominados. Lindo todo. Sí, lindo una todo. historia de vida de Sí. él. Voy, Jara, te quiero hacer una pregunta. El significado de las famosas frases que se le da a los compañeros. Por ejemplo, ¿por qué es en realidad tironza? ¿Por qué viene la frase el tironza es el que te chusma. muerde? Tirón sango Chisma. yagua. Pero, ajá, o yagua banderejeja, ahí tironza. Pego una frase tironza. El perro tiene la nariz fría. Sí. Y el perro ladra. Y el que Sí. habla, ¿qué hace? Te muerde, el la perro te yagua. descubre, te Te descubre. cubre Te todo, pues. cubre todo. Y está el yaguaí también. Ese otro, ese el peor, yaguaí yaguaí. es peor. Yaguaí. Después está el Yaguarembó. No, Ese es ese el no existe. Sí, Claro que ese es el que Existe. muchonea todo, Ese es ¿verdad? el El que cuenta compañero. todo. Ese es el compañero. argel. Tironza, El yaguaí. argel es el otro. Yaguarembó, Argel. Argel. Ah. Pero ¿por qué? O Después sea, tener el yaguacabina también, ese es tu Yaguarembó. amigo que no quiere ¿Yaguacabina pagar. de dónde viene? Ese Ahí pues, huete, ya Pues, pues, huete, sé que copia. es imposible. Después el otro es
al pollo les pido, el pollo les pido Yagua Televisor. Yaguatele. Yagua Ese nunca Tele. escuché. Yagua Tele. Vos estás ahí. O guapudo mañana. ¿Cuál onda Genoi? Anda Gendú. Na You, gente you go, Llamar era Genoi. you go to the steakhouse Yes. and you see a dog there, and the dog watch the beef how it's cooked, you know, and he looks like this, you know, and that's feo que estén hablando en inglés. Dog's TV. Dogs TV? Dogs TV. Oh, I didn't see Yagua that. Tele. Yaguatele. Y el Yaguayuca. Yagua Yuca, ¿qué? Ese no entendí. ¿Qué? Yaguayuca, Laragán. Le garrotea. El Hace Ese es el Salvador Yaguayuca. con su teléfono, por ejemplo. Yagua Yuca, ese yo no lo tenía. Yaguayuca. Pero ¿por qué? O sea, Jourey. perro muerto. Y Jourey, pues, No, matar al perro es Yaguayuca. en el contexto real. Pero ¿por qué será Aragán matar al perro? El que le mata al perro. Yaguato un de bola. Ese es. Qué mucha combinación hay con Yaguá, boludo. Yaguarembó. Sí, hay que- pero yo pensé que Yaguarembó era el que contaba, Sí, también es. el chismoso, el Es- buchón. Yaguaycané también el mentiroso. Yaguayca. ¿Por qué? Porque el perro alguna vez hace guauque. Finge. Ah. A ver, Yaguaycané. Yaguaray, dijiste. Yaguayay también. Yaguaray. Ay, claro, Yaguayay no existe. Yaguayay ¿En qué sentido le decís no existe? No existe, pues. Claro, no no existe. El perro, pues no hay suda. sudor de perro. ¿Entendés? Entonces, no, pega con Yaguaray. Yaguayay. Yaguayay El perro con ni sudor. Pero cuando te siquiera refería muy hacia poco. una persona, cuando Sí. te referís. Claro. O sea, ya la onda Yaguaray. Claro, pero quiero entender pues, en qué sentido se usa. Cuando te refería a una persona, Cuando no le querés existe cualquier ningunear. cosa. It's like De you sueldo, see the dog, de sueldo. sweaty dog. The dog De doesn't sueldo sweat, cuando you ella know? De sueldo. Ya. Lo importante pues saber cómo usas la frase. No ¿En qué existe. sentido? Le ninguneaba. La Es muy ningunea. poquito, es muy insignificante. She hermano, she amigo, she anguirú. Shangirú, she pejengüe. Llanito. Maraico es rubio que supan dulce. Rubio, ¿viste? Siempre se le dice rubio que su. Rubia que Eh, sube. rubia O, que o es muy rubio Rembo Quesú. No, También. no. Es otra cosa. ¿Cómo te dijeron eso en la cárcel de emboscada? No sería como se Te dice. juro que se dice así. Elías, quita ahí tie. Yo creo que. Yuruku, Límpiate. Pero nunca escucharon rubio que supan dulce. Sí, pero no entiendo por qué el rubio que El pan dulce lo que no entiendo. El ¿Cuál pan, es la...? Porque el pan dulce pues es amarillento. No, Saruyuguazú. en realidad es rubio pan quesú, no es rubio pan, rubio- pan dulce. Rubio que su. Rubio que Yo ya escuché rubio que su pan dulce. Rubio que supan dulce porque, viste, le ponen el... Ay, José, de donde ya esencia de pueste. No, panetone. picón de De donde ya Vamos a inventar De todo. donde nomás. ya ¿De dónde Yapú? Te pones bien político, ve. Oreo campesino de Moria. El rubio que su viene porque es demasiado blanco. Demasiado su blanco. rubio, de tipo albino, más o menos. ¿Verdad? Y El rubio que su. aguacaraza. ¿Por qué está perdido como Yahuacanoa? Y ajá, no Guayma bebé o mañana bebé no se Ah, sabe y se te iba queda, deja güey. o quinirín de Oye, esa tina. Que mucho es Yahua. Pobranga el perrito. Sí, el Yahua. Pobrecito, anga. En En Boyajú, pirá. Que algo de pez. You go and you wash the fish. You know, when Yes. when you kill the fish, Yes. you go and you wash the fish for eating. Oh, yes. Oh, yes. And then, That's it. No for eating. ¿Por qué es ejo en Boyajú, pirá? A Pirango upe ma oído y coja ma esa el Ah. voy a jugueta está de moda decirte o sea, hablar que de se lava balde. Ese habla de balde, está al pedo. Al pedo decir. Ahí está. Pero, Buen pero boya. entienden que de verdad se lava. se igual lava el otra vez el pescado cuando Pero sale. pegan con ellos heire. O manotija o lavas y... No, pero peaco ya de yo Heimare y pearire, o sea, de sacar, Enojema, después sacar uy, del agua ya medio porque se pegó por todas las cositas fuera de su ambiente natural, Pero nomás ya lo que deja de lava. ser- pero- ¿Cómo se nota que nunca se fue una pesca? No, pero de ¿cómo ya lo que no te vas de pesca Al nunca? lobo, le tengo un pesca y rally. ¿no? A ver, Para mira. ir cerrando, este no sé, no es una grosería, pero
¿te viremoy a qué se le dice? Porque ya escuché varias veces. Bueno, te viremoy. siempre es doble significado. Siempre es. O sea, son tener dos matices. colas. Eso que vos dijiste existe. Que tiene hemorroides, se va a rascar únicamente ese que hace en la tele así. Que no se queda quieto. Hermano. No se queda quieto. En una parte. Espera, profe, te viremoy significa hemorroide. No, el que tiene pica. Te pica la Picazón cola. es Le temoy. pica la cola. Y el que tiene eso no se queda, es inquieto. Pero picazón en la cola, porque te vi. José es un gran teviremoy, él Yo soy está siempre así, teviremoy, está así. Pero Sí, no está- te viremoy también se le dice a estas mamás de las escuelas que tipo compiten entre quién es mejor. Entre ellas. Pues Compiten competitivas. quién es más te viremoy, ¿entendés? Pero ¿quién es más inquieta? ¿Quién es más bicharajera? ¿Quién es más...? Fabi es te viremoy. Yo, por mi ansiedad. José, opa la programa Caujo y la pete viremoy, pe. Está el de Vicuñi también. Vicuñi. Pica ahí, más que el temoy, más que el comezón. Ese es peor. Pica, ese es peor. Arde ya por el... El picante. The chili pepper, you know. And the chili pepper in the ass. Después está el que That's dice... hard. Te vine. Después está el que te dice... Nemoje en de yurupe handere vire que dice. Nembo yuruje, es andembo de Vicuñi. Te dice palabras dulces, te endulza. Te endulza endulza nomás la en tu boca cara. y Después te mete una patada en el te culo. pone el Para picante. ustedes, ¿qué es peor? ¿Que le digan te vicurú o te viju? Y te vi curú, me suena a hemorroide. Te vi curú. No, te vi es otra cosa, el grano que te cola de sale en la sapo. cola. Sí, pero ¿y para en la ustedes cuál es cola. peor? Su suave no es. ¿Te vicurú o te viju? Te vi curu es peor para mí, yo creo que. Es una enfermedad. Vea con la reina de Susúa. Puede salir en cualquier parte. En cualquier parte. Vea con la burubillá de la Susúa. Ahora, siempre me dicen a mí, Tairasú. Eso no. Ay, sí, Taina, vos sos no hay de gusto y y el que no no. es simpático, el que rompe, el que te hace llorar. Ojo y la tipo. El que no saluda a su vecino. No saluda a los vecinos. No saluda ahí, pe vecino. Y Yarge. No parece que ahí mo habla de tu, es tua. Soy yo, guay. Momento, gracias, profe. Antes, por favor, toda la comunidad, quiero que la profe ya llegue a los 500 seguidores en Facebook. Ajá. ¿Cómo te encontramos, profe, en el Facebook? Porfiria Orreos a EPC Facebook. Espectacular. Pepe, vamos a mi mía, La otra, ella Marandu. me dijo que tiene Sí. ya seguidores. Ya está. tiene. Quiero que llegara a los 500 seguidores. con la profe. 50 a Butucuri. Atención. Sí. Momento fiu del día. Otaku. Eso. Che. Qué aragán estamos. Che, Ay, no. che. Cha. Estamos cerrando 11:59. Tampoco estamos... Corre más. ¿Cómo vamos todavía? No sé bailar rock o tango, pero puedo llenar de besos tu ombligo. No soy ni un tabirongo. Tan buen programa para esto, contrata, pero. Esto fue No Pensé Pasar por Esto. Ya yo ya bebé, ya topata coero. Ya llegué, bebé.